Bueno, ¿qué tal amigos y amigas memoriónicos y memoriónicas? Estamos aquí con un referente en la divulgación sobre temas de historia. Bueno, historia, música e incluso cine. Un referente de YouTube que lleva más tiempo que el propio YouTube y que, bueno, pues ha tenido la amabilidad de estar con nosotros hoy hablando un poquito de historia, un poquito de un lugar muy especial que es donde vive. Ahora nos contará un poquito más y hablaremos también un poco de cine, porque tiene unas cuantas recomendaciones para nosotros de cine sobre diferentes conflictos geopolíticos, así que creo que lo vamos a pasar estupendamente bien. Bueno, Miguel Delis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Genial, muchas gracias por traerme aquí. Estoy encantado. Oye, decía lo de que eres un referente, lo decía de verdad porque tú llevas muchísimo ya en YouTube. Sí, bueno, desde divulgación 2018 y subiendo chorradas y tal desde que salió YouTube. Bueno, en 2018 en el que en YouTube todo era campo, porque de divulgación, yo que empecé en temas de historia, prácticamente no había nada. Hacías un tema, nadie había hecho un vídeo, o casi nadie había hecho un vídeo sobre ese tema, Sí. y era mucho más fácil crecer. No sé ahora cómo lo tendrán los nuevos divulgadores. Yo recuerdo un vídeo tuyo, 2018, creo que eran frases de personajes históricos famosos sobre ¡Ostras! España o algo Sí, así. las frases Sí. y citas más célebres de España, algo así. Tenía parte 1 y parte 2. Sí. ¿Y te puedes creer que ese vídeo se sigue viendo? Se sigue viendo a Se día de... sigue Bueno, es viendo, que está, es- es buena recopilación. Es Lo que una pasa es que hoy en pasada. día te lo harían con ChatGPT en 5 minutos el vídeo, pero bueno. Es verdad. Bueno, a la hora de divulgar, ¿tú eso cómo lo afrontas? Porque cada vez es más difícil hacer un contenido que destaque, porque es verdad que ya la creación de contenido está al alcance de cualquiera que tenga la IA. Sí, lo que pasa es que yo creo que tenemos la ventaja de que tenemos tantos años, como empezamos cuando era campo todo esto, ya tenemos tablas de saber filtrar qué es lo que realmente es un invent de ChatGPT, porque ChatGPT te mete... Porque claro, al final ChatGPT lo que hace es un buen buscador, muchas veces. Y mucho mejor que Google, lleno de SEO, con publicidad y con cosas por ahí de por medio. Pero ya sabemos filtrar lo importante y luego ya hemos creado nuestro estilo, nuestras bromas, nuestras chorradas, nuestras autorreferencias dentro del propio canal. Entonces yo creo que al final la gente se engancha también un poco por eso. Ya ha sido importante hacer como marca durante estos años para que cuando llegó Total. eso que nos puede retirar a todos, pues tener ya un poco la audiencia construida. Total. Y la gente que confía en ti, que es muy importante, yo creo, lo de la parte de generar confianza con el usuario, ¿no? A mí me ha costado, ¿eh? Me ha costado pillar que... Porque yo decía, yo no me voy a poner yo en las portadas, que no he empezado a hacer este año, fíjate, sí que he tardado, ¿no? Pero... Yo todavía de eso nada. No has llegado. Pero Claro, claro, salir te en una portada pero poniendo, aumenta, ¿eh? poniendo así, a mí no me... Ya, esa sesión de fotos que te tienes que hacer Claro, es claro. horrible, pero te das cuenta que se mete más gente en tus vídeos. Y es porque, claro, yo decía, a ver, tío, si te estoy hablando de la revolución o de la guerra del opio, ¿cómo voy a ser yo mi cara más importante que Inglaterra en guerra con China? O sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, claramente eso es más importante. Pero la gente se mete por cómo lo cuentas tú, las referencias que metes tú, y en mi caso por todas las referencias a la cultura pop. Entonces, Bueno, para el que no te conozca y quiera conocerte más, ¿dónde te puede encontrar? bueno, el canal de Liz, el Miguel de Liz, en el canal de YouTube. Y Miguel Delis con Y. con Y, sí. Importante. Sí, sí, que siempre lo aclaro, es mi apellido, no es que estuviese creativo, ¿vale? Es Miguel de Liz, es mi apellido. Y entonces es toda la historia que podemos encontrar en cine, que son los que más visitas tienen, en videojuegos y luego en canciones, normalmente rock y metal, que tienen muchas canciones de historia, pero bueno, en general en la música. Ya, yo te sigo asociando a los vídeos de canciones, de explicando las canciones. También ahora haces mucho de cine, dices. Lo sigo haciendo, o sea, sigo haciendo, es un 33% videojuegos, 33% cine, 33% música. Lo que pasa es que los de cine llevan mucho más tiempo. Música heavy metal. Sobre todo, sobre todo. No me cierro porque siempre pongo el ejemplo de Zombie de Cranberries. Es una canción de rock que todo el mundo conoce. Y es una lección de historia sobre el IRA y los atentados del IRA. Entonces, en realidad, cualquier canción vale. Lo que pasa es que justo dentro del metal hay muchísimas canciones de temática histórica. Vale. Antes de ir con el cine, que es lo que va a ocupar la mayor parte de nuestro tiempo hoy, sobre canciones, o mejor dicho, grupos que hablen de historia, un par de recomendaciones que nos puedas hacer. Maiden,
Maiden, las grandes canciones de Maiden son de historia. The Trooper es un himno del heavy metal y está hablando de una batalla de Inglaterra contra Rusia en el siglo XIX, en Crimea. En Crimea, la guerra de Crimea. Sí. Y Sabaton ahora lo está pegando súper fuerte, Sabaton. Entonces... Clásicos, Sí, ya tienen más años de lo que parece, pero bueno, están en un momento genial. Y ya está, y si no, siempre tienes 2 o 3 canciones de Metallica. For Whom the Bell Tolls, que es también de las más escuchadas de Metallica y habla de la guerra civil española. O sea que... Y en música en español, porque hombre, entiendo que habrá mucha gente que nos vea que no entienda inglés, ¿a qué te irías? Yo, claro, voy a lo mío, que es el rock y el metal. Sí. Yo diría que Warcry es de los... Bueno, Tierra Santa también mitiquísimos. Muy Tierra mítico. Santa, mítica, la del caballo de Troya. El caballo de Troya, que nunca la tocan en directo, no sé por qué. ¿Nunca la tocan? Nunca la Es como la conocida de ellos, Si la ¿no? buscas en YouTube, no hay ni una vez que la hayan tocado en directo. Yo me acuerdo no sé. que en los tiempos del Emule o de algún programa de estos, Sí. te ponían las canciones de Tierra Santa como que eran de Mago de De Oz. Mago de Oz, eso es Y mucha mítico. gente les conoce por eso y se cree que eran de Mago de Oz. Sí, eso, hay mucha gente que sigue teniendo esa confusión de porque alguien... Bueno, es que el emule... Y si no, Warcry también tienes bastante. Y Mago de Oz en su momento también tenía cositas así de los siglos de oro, también interesantes, ¿no? Sí, luego Mago de Oz es verdad que se empezó a... Me acuerdo la leyenda de la Mancha que tenía ese rollo. Pero luego se empezó a meter ya como en sus propias movidas de... Sí, es un poco consejos de autoayuda ya Que un sí. poquito, sí. Que la vela del barco guíe tu camino hacia... ¿No? Que está bien, pero a mí personalmente ya no me llama. Que oye, que perfecto, ahí les va genial y estupendo, o sea... Vale. Y si no, hay un grupo ahora, Sauron, que también... Sauron, sí. Sauron, que también hacen mucho de literatura y demás, o sea que también están bien. Pues mira, ahí dejamos esas recomendaciones para los que les guste el metal, los que sean hermanos del metal. Exacto. Cada vez que quieran escuchar algo y de paso aprender, pues tenemos estas recomendaciones. Yo Gigatron también recomendaría. Gigatron tiene una canción que es la lista de los Reyes Godos. ¿Ah, sí? Sí, que es todo matándose unos a otros. esa no sí, la conocía. Y es la lista entera, sí. Vale. Y venga, un tema que haya guiado un poco tu vida. ¿Con cuál te quedarías de uno? O no tiene por qué ser el que más te guste, pero porque es complicado hacer un favorito, pero uno que digas tú. Yo voy este a me marcó. decir, no voy a decir, los que más me gustan a mí es fantasía, ciencia ficción y este rollo, pero como no quiero asustar a la gente, voy con For Whom the Bell Tolls de Metallica, que ya te digo, está basado en la novela de Hemingway y que es en la Guerra Civil Española y es un temazo y... Ostras, no la conozco. Es de las míticas de Ride the Lightning y ya te digo, aborda el frente de Segovia en la Guerra Civil Española. O sea que ¿Frente de Segovia? El anda. frente de Segovia, sí. De cómo, bueno. Porque bueno, también hay película de por quién las campanas doblan. Entonces, ya te digo, es un buen tema. Es un temazo y además trata historia. Buen género de cine el de la Guerra Civil Española, ¿eh? Ha dado grandes películas. Muy poco tratado en España, ¿eh? poco tratado. No, pero es verdad que a mí las películas de la Guerra Civil tienen algo que realmente me encantan, tío. No sé qué... Yo, por ejemplo, una que recomiendo mucho es Tierra y Libertad, me encanta. Sí. Tierra y Libertad, que es muy histórica, porque muchas veces es verdad que están ambientadas en la Guerra Civil, pero se pierden. O sea, realmente es una historia de amor o una historia de lo que sea. Pero es verdad que esas que sí que tratan mucho más la cuestión política y todo eso, es muy curioso. A mí me gustó esta última que trata... se me ha ido el nombre, pero sobre los intelectuales en la República... como Unamuno y como... Mientras dure la guerra. Mientras dure la guerra, la guerra es buenísimo. Y me pareció un enfoque bastante chulo y sobre todo que intentaba ser ecuánime. Porque por mucho que tú te puedas identificar más con un bando, más con otro, y sabes que en realidad uno dio el golpe de Estado, pero sabes que la República no fue perfecta y demás, es como que intenta ser ecuánime y a mí me gustó. Luego siempre habrá gente que piense que se ha quedado a medio camino, pero bueno. Luego hay una de la Guerra Civil muy curiosa, que es de Raza, no sé si te suena. No. Raza es una película propagandística total del régimen que realmente dirige Franco personalmente bajo un seudónimo. Ah, ¿en serio? Y entonces es una pasada, empieza con la guerra de 1898. ¿Es la que sale Astray también por ahí? Creo que sí, creo que sale. Sí. Y bueno, pues habla también, sale la historia del hermano de Franco, que era republicano, Sí. y luego se acaba arrepintiendo en el último momento. Y bueno, cómo pinta a los anarquistas y a los comunistas. Es bastante interesante. Y yo recomiendo su visionado. Hombre, hay que entender, ¿no? Que es una película
que es específicamente una pieza propagandística del régimen sobre cómo vieron ellos la guerra civil y todo Total. esto. Yo creo que está gratis en YouTube, y si no está gratis en YouTube, bueno, pues será fácil Sí, se puede. encontrarla. Raza se llama de los 50, es en blanco y negro. Eso sí, que hay mucha gente que no le gusta el cine en blanco y negro. Ya. Pero mira, ahí queda también una recomendación. Sí, por sí, mi parte. no, desde luego. Yo siempre digo que el cine hay que verlo para entretenerte, pero que eso no te evite tener juicio crítico de qué sesgos tiene la película. Ahora volveremos al cine, pero antes quería hablar contigo de Suecia. Y dirá la Suecia. gente, ¿por qué de Suecia? Bueno, porque aquí nuestro amigo Miguel Delis vive en Suecia, pero no vive en Estocolmo. Ha dicho, no, demasiado fácil para mí. Demasiado calor. En Estocolmo me agobio con el calor. Prefiero irme un poco más al norte, ¿no? Y vive en Kiruna. En ¿es? Kiruna. De hecho, llevas la camiseta La de camiseta Kiruna. Es que Ahí está. deberían pagarme. Hablo tanto de Kiruna que debería Es pagarme el verdad. ayuntamiento. ¿Y qué te ha llevado a vivir en Kiruna? Que creo que es ya dentro del círculo polar ártico, ¿no? Sí, ¿O es está como ahí, a ahí? 250 kilómetros al interior. O sea, la línea del círculo polar... Es que la gente confunde esto. Vale. Es círculo polar con polo norte, con... En fin, muchas cosas. Pero el círculo polar es a partir del momento en que empieza a haber por lo menos un día de 24 horas de día y uno de 24 horas de noche. Ostras, vale. Y en Kiruna son 3 semanas de noche. O sea Tienes que 3 semanas que no sale el sol. no sale el sol, sí. Entonces es al norte, el norte. Y no te vuelves ahí tarumba ni nada. Sí, agobia un poco. Te estás más cansado, tienes que tomar pastillas de vitamina D. Pero en verano es lo contrario. Ves el sol que va a caer y de repente sube otra vez. Sí, sí. Y para ir a ver a Papá Noel, que está en Rovaniemi, en Finlandia, tengo que ir 4 horas al sur. Ostras, vives al sur de Papá Noel. Vivo al norte, sí, sí. O sea, Y al norte, sí. Al norte tú y al sur. ¿Y qué me ha llevado ahí? Pues bueno, mi pareja, ella es geóloga minera, trabaja en minería. Y que Suecia, por lo que sea, sí está lo que tiene que estar con el tema de la minería. Ahí Vale. lo dejo, ¿no? Como Vale. hay otros países que no. Y entonces la mina de hierro de Kiruna da el 80% de hierro de toda Europa. De toda Europa. De toda Europa, sí, sí. Es muy heavy. Ostras. Es de donde sacaba Alemania, entiendo, el hierro también en la Segunda Guerra Mundial. La Exacto. famosa ruta del hierro. Exacto, exacto. De hecho, ese es el motivo por el que Suecia era Neutral. que también yo digo, a ver, jugaban sus cartas como podían. O sea, Claro. tampoco... Conservaban su independencia, Sí. que ya es bastante. Ellas bastante, sí. Y luego más o menos con la inteligencia pues ya estaban en contacto con los aliados y demás y ayudaban a los noruegos con lo que podían. Y era en parte el motivo también por el que se conquistó parte de Noruega también. Para poder, porque en invierno tú no puedes sacar el hielo desde el mar Báltico porque está congelado. Claro. Desde Luleå. Tienes que sacarlo por Narvik, que el mar de Noruega no se congela. Entonces hay un tren que va de Kiruna a Narvik y lo sacas por ahí. Y entonces es una mina pues fundamental para la economía sueca, es una empresa pública, LKAB. Y entonces fuimos para allá porque ofrecen buenos salarios para, si eres de la mitad sur de Europa, es un salario muy bueno. Si eres Vale. si eres sueco, es un salario que está bien, sin más. Entonces la mayoría de los suecos no van a trabajar ahí porque dicen, está muy frío, está muy al norte, está muy abandonado. Vale, son 20.000 habitantes, pero de esos 20.000 habitantes, 33% son extranjeros trabajando en la... 33% de la mina, todo. De la mina, sí. Porque hay algo más que la mina ahí para... Bueno, tienes el famoso hotel de hielo, Anda. que la gente va y Sí, hace me suena a mí la eso de haberlo turistada. visto Sí, sí. Que en hay un Instagram. fun fact interesante que explica muy bien cómo son los suecos. El hotel de hielo en 2013 o así lo cerraron durante un mes porque no pasó la inspección, porque como hotel que es tenía que tener extintores y no tenía extintores. Esa es buena, Y se la cerraron. Y luego tenés visitas de auroras boreales. La temporada alta, de hecho, es en invierno, ¿no? Porque la gente quiere ver cómo es 24 horas de noche, auroras boreales, el paseo con el perro, los trineos y tal. Y a ver, es muy exótico, puede ser un poco duro, pero se vive muy bien. Es raro, o sea, porque es verdad que tú ves a los niños enfundados como croquetas, pero están jugando ahí en el hielo y haces vida normal y el estado de bienestar está muy bien. Y luego tiene la cosita hasta que le va a interesar también a tu audiencia, que al estar cerca de Rusia, pues tenemos lo que hemos hablado alguna vez, los simulacros con alarmas, los búnkeres, esas Porque cosas. ahí se palpa la amenaza rusa de qué manera... O sea, ¿qué es lo que más la atención nos llamaría al español o persona de América Latina media? Pues mira, yo cuando llegué en 2019, de repente los primeros miércoles de cada mes empiezan a sonar las alarmas, como las películas de la Segunda Guerra Mundial. Y yo dije, ¿qué es esto? Digo, ¿qué está pasando? Nos Y han invadido ya. no tenía ni idea. Y es un simulacro
Y luego, además, cada X años envían información de dónde está el búnker más cercano, porque Suecia dejó de construir búnkeres, era obligatorio en todos los edificios nuevos, dejó de hacerlo en 2002. Y en 2014, que no es una fecha al azar, Claro. lo reactivaron. Pero en el 2014, norte... para el que ande un poco perdido, es el momento en el que Rusia entra en Crimea y en el Donbass con Exacto. tropas rusas. Y entonces Suecia lo reactivó, pero en Norrbotten, que es donde está Kiruna, al norte de Suecia, la región, nunca lo desactivaron. Porque es la región, yo estoy a 300 kilómetros de Rusia. Es verdad que Finlandia y Noruega abrazan Suecia, sí, y no tiene frontera directa. Pero bueno, sí que podías escuchar radios rusas, ya no puedes sintonizarla, no sé por qué será, pero bueno. Y entonces es sobre todo eso en los simulacros, y que yo he visto, pues eso, paracaidistas ensayando por la zona y demás. Pero bueno, en principio es una zona turística y Suecia, a ver... Es que los titulares también sobre Suecia a veces son demasiado grandes, igual que con el tema de la inmigración, que, a ver, está peor, pero no es un servidor del GTA Online por la calle, ¿sabes? Ya. Y obviamente, entonces, son como muy llamativos, pero Suecia también ha tenido este tipo de situación, lleva con ellos 60 años, igual que Finlandia, o sea, viven con ello y no es... Es verdad que ahora están más preocupados, pero que es un pasito más de lo que ellos ya hacían, ¿sabes? Para nosotros es muy, muy alien todo esto, ¿sabes? Desde España es como, bueno, sí Portugal en principio, ¿no? Claro. Bueno, tenemos a nosotros a Marruecos como amenaza, que realmente, bueno, es un país relativamente hostil, que tiene sus reivindicaciones históricas sobre territorio español. Entonces, bueno, históricas. No me meto que tengan fundamento histórico, que no lo tienen, pero sí que está, bueno, ahí ese problema. Lo que pasa es que nosotros vivimos muy... De hecho, yo entiendo que hay mucha gente en la península ibérica que Ceuta y Melilla, bueno, tampoco es que lo vea, tampoco ¿sabes? es que lo vean. Ya. Pero luego ellos, bueno, no sé cómo serán las encuestas en Ceuta y Melilla, pero no sé hasta qué punto ellos quieren dejar de ser. No quieren dejar de ser español, obviamente, y mucho menos para ser marroquí. Yo, sobre lo que comentabas de Rusia, ¿tenéis un protocolo de qué hacer en caso? O sea, ¿hay instrucciones que se han dado a la población sobre los pasos a seguir en caso de una invasión o de algo así? Sí. Tienes códigos de lo que te decía de las alarmas. Hay como 2 o 3 códigos diferentes de alarmas. Que hay uno que es en caso de incendio, pero claro, en un sitio donde está nevado 8 meses al año, los incendios, por lo que sea, no son muy habituales. Pero bueno, en verano podría pasar. Y luego tienes el otro código, que es el de nos invaden, y entonces tú tienes asignado el búnker más cercano o un búnker debajo de tu casa. Por ejemplo, debajo de mi casa hay un refugio. Vale. Bueno, la casa anterior porque ya me he mudado, pero sí tienes un mudado. Y entonces, en principio, y te piden que guardes comida para una semana, que siempre tengas comida para una semana. Bueno. Pero bueno, ya sabes cómo yo sería incapaz. O sea, no puedo... mi mente no es capaz de planificar a más de una semana cualquier cosa que tenga que ver con el día a día. Ya, no lo sé. Yo siempre cuento que mi madre, ella nació justo después de la Segunda Guerra Mundial en Francia. Y entonces ella tiene el clic de siempre tiene comida para una semana. Entonces con el COVID le vino muy bien y tal, pero yo no tengo esa cosa. O sea, que tú tienes origen francés. Sí, yo pido disculpas a veces ya, porque en España esto pero no, y entiendo por qué, porque Francia a veces y los franceses, pero sí, también. Entonces, claro, y tengo 9 primos ingleses. Entonces, madre mía. Por eso te digo, cuando a mí, ¿de dónde eres? Vale, yo soy español, nacido en España, pero vivo en Suecia, mi familia es de Francia o sea, vaya, no sé. Es verdad, vaya. Ojalá triángulo, pero no vaya rombo. Sí, que saquen el pasaporte europeo y me dejen de jaleos, ya está, porque yo ya no quiero más papeles. Pues qué curioso todo esto que cuentas de los protocolos de defensa, porque claro, es verdad que en España eso es algo, en América Latina, que América Latina al final es un continente que, si bien tiene problemas de seguridad, sobre todo con el tema del narcotráfico y todo esto, es verdad que no hay prácticamente conflictos territoriales entre países, ¿no? Entonces no hay ese miedo, esa psicosis colectiva ante la posibilidad de una invasión. Total, pero yo creo que Suecia juega... A ver, los nórdicos van a una, suelen ir a una, excepto en el COVID, que estaba todo el mundo enfadado con Suecia, pero en general los nórdicos van a una. Y Suecia, sabiendo que todos van a una y son todos muy colegas y muy hermanos, también juega la carta de, bueno, está Finlandia en medio. Es verdad. Y Finlandia es mucho más extremo en cuanto a medidas, tiene servicio militar, o sea, es mucho más. No obstante, es verdad que han entrado los dos juntitos ahora a la OTAN.
Sí, que sí, sí. han roto con esa neutralidad histórica que arrastraban desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, y además esto ha sido un poco raro porque, claro, cuando hablas ya con los suecos te dicen, mira, amenazas de estas las hemos tenido toda la vida. O sea, es que, bueno, también han tenido es que te digo, es normal que tengan el búnker cerca de casa. Es que tú sabes cuál es tu búnker. Es que esto... Yeah. Entonces, has vivido con esto toda la vida. La nueva estación de autobuses que están haciendo en Estocolmo viene incluida con un super búnker, porque los búnkers en las capitales de Escandinavia incluyen guarderías, pista de hockey. Sí, es para pasar ahí un buen... Es rollo como Fallout, los videojuegos que tienes ahí para pasar... O sea, son complejos. Sí, y lo siguen alquilando, de hecho, porque lo siguen usando, no están abandonados. Vale. Y entonces te has criado con esto y claro, es una mentalidad muy diferente. Y cuando hablabas con los suecos del tema de la incorporación a la OTAN, aunque es verdad que no se ha votado, porque esto a veces dices, hombre, esto debería votarse, es ¿no? lo suyo. Aún así en las encuestas estaban prácticamente todos a favor. Entonces, ¿hasta qué punto? Esto es un debate también, ¿hasta qué punto hay que poner la votación o no cuando las propias estadísticas te dicen esto? Pero bueno. Yo recuerdo las encuestas, los resultados de las encuestas en Finlandia y en Suecia, claro, cambiaron radicalmente a raíz de la invasión de Ucrania. Exacto, sí. Antes de ella, pues había un mitad-mitad. Y Bien. luego es verdad que si no recuerdo mal, las últimas que recuerdo ver era más o menos de 80-20 a favor de... Pero es un debate esto, porque también la gente puede decir es un poco tramposo porque has hecho la encuesta unos meses después de la invasión, que es cuando los ánimos están ahí un poquito, pero puede ser peor, puedes hacer una campaña política para ganar las elecciones diciendo no a la OTAN y luego entrar. Claro. ¿Sabes? Que eso hay países que lo hacen también. Entonces... no sé de qué me estás hablando, de qué países. Entonces, bueno, es un tema. Pero claro, es que yo he notado también que los medios de comunicación hablan también como si todos los países nórdicos y escandinavos sean lo mismo, con la misma manera de pensar. Y he notado también que los escandinavos hablan de todos los mediterráneos también como si fuese lo mismo, ¿no? Ya. Y hay muchos matices, hay muchas cosas entre medias, es todo mucho más difícil, ¿sabes? Bueno, es verdad que decíamos lo del no a la OTAN y todo esto, es verdad que en España fue el único, o ha sido el único país en el que sí se votó en referéndum la permanencia en la OTAN. Sí, o sea que, bueno, dices, hombre, legítimamente. Pero luego también está el debate de, ya, pero las nuevas generaciones pueden decidir que no, también. Es que... Pasa mucho en España, por ejemplo, con la monarquía, que, claro. Bueno, es que se votó, y a ver, hay que poner dos matices. Uno, no se votó monarquía o república, se votó una constitución que venía ya con todo el paquete y nunca se puso en tela de juicio si la gente quería una monarquía. Y luego es verdad que hay un punto de que empieza a haber más gente viva que no ha votado que la que ha votado. Claro, entonces también este punto y por ejemplo, pues eso, con las independencias en Quebec, ¿cada cuánto tiempo hay que votar? Porque claro, es que estas cosas van cambiando, ¿no? Yo siempre pienso, ¿y si alguien en el 78 quería una monarquía medieval sin autonomías? O sea, quería un estado centralizado con un rey dictador. ¿Qué votaba esa persona? Claro, a ver, ahí hay un punto que es que tú no puedes, o sea, no es democrático votar si queremos democracia o no. No, claro, ahí hay un punto que dices tú, ya, sí. Bueno, y si la gente quiere el tirano, bueno, ya, pero es que no debería ser. No debería, sí. Porque entonces ya se acaba la democracia, o sea, hay un punto ahí... Pero claro, esto es lo interesante también de muchas veces de la política, la geopolítica, que esto, aunque el mundo moderno de el blanco y el negro y las redes sociales... pero que no es tan fácil, que está lleno de aristas y de interpretaciones y de maneras de verlo, y yo lo he notado mucho con Suecia, sobre todo cuando hablaban del COVID, cómo lo estaba gestionando Suecia, era los medios españoles y lo que vivías en Suecia eran cosas totalmente diferentes, o sea, siempre es un mundo mucho más complejo de lo que creemos. Claro. Una cosa que no sé si estarás enterado de esto, porque sin más es una cosa muy específica, pero ahora en Suecia creo que se está preparando una ley para el tema de volver a permitir la exploración de uranio en el país. Ahora mismo Mira, esto no sabía. Lo tenían bloqueado y hay unos depósitos de uranio gigantes en Suecia que parece que está preparando el gobierno la ley para que se vuelvan a explotar. Igual tu novia mujer, ¿qué es novia mujer? ¿Esposa? Mujer, sí. Tu esposa, pareja sí. Compañera de vida. Sí. Igual, oye, tiene que pues echarle un ojo al tema del uranio. Tiene que ponerse el traje este de Biohazard. A ver, eso, son autosuficientes con el tema de la energía. Suecia, no me extrañaría que fuesen bastante por ahí, sobre todo que el nuevo gobierno tampoco está tan cerrado con esto. No me extrañaría, por otra parte, ya te digo, no conozco, podría informarme y podría preguntar a geólogos que saben del tema, pero nada, en principio nosotros estamos con el hierro y el metal. A tope con el Power of Metal. Sí. ¿De quién era esa canción, Power of Metal? De cualquiera, No, pero había una mítica.
Ah, no era Power of Metal, no. Está hablando la de Manowar, Brothers of Metal. Ah, vale, sí. Vale, bueno, ¿alguna cosa más que quieras? Bueno, sí que quiero preguntarte una cosa además de Suecia, que es... La inmigración. Que es... No, vale. bueno, si quieres comentarme algo de la inmigración, coméntame. Pero más que nada es el mayor choque cultural que crees que vamos un español, un latino ahí a Suecia. Mira, ¿y qué es lo que más nos va a llamar la atención? Esto es muy buena pregunta, tío, porque mucha gente... A ver, el estado de bienestar sueco es real. Es muy transparente. Por cada hijo recibes 150 euros al mes. La guardería es gratis. 150 euros al mes hasta que el bebé tiene 16 años. El bebé. Ostras. Un bebé con 16 años, ¿eh? O sea que es muy transparente, pagas muchos impuestos pero recibes mucho. Yo tengo la pala excavadora quitándome la nieve de enfrente todas las mañanas y todas las tardes. O sea, se ve que el dinero va a los sitios y mucha gente dice, oye, ¿compensa irse para allá? Y yo siempre digo, pues depende cómo seas. Claro. Si a ti te gusta mucho la playa, el playeo, el reggaetón, el pub, pues igual no es tu sitio. No es tu sitio y por mucho que cobres y por mucho que no vas a ser feliz. Si te gusta estar perdido en medio de un bosque escuchando death metal, pues entonces es tu sitio, ¿sabes? Entonces, es verdad que tras tantos años un poco le ves las costuras a Suecia y bueno, pues es verdad que son más distantes. A veces en las reuniones de trabajo, esto lo hablábamos el otro día, son más respetuosos de... Aunque uno diga la mayor tontería, siempre van a decir, valoro tu opinión, vamos a pensar sobre ello. Y en España alguien le diría, no interrumpas la reunión. Luis, por favor. Claro, sí. Ya estamos como siempre. Claro, exacto. Entonces, a veces eso frustra un poco, sobre todo porque... pero bueno, son industrias que generan tanto dinero que se pueden permitir un poco debatir a veces con más calma, ¿no? Es verdad que tiene un buen complejo industrial Suecia. Al final, empresas como SAP, por ejemplo, hay en defensa. Sí. Tienen Volvo, ¿no? Volvo es sueca, creo, si no recuerdo mal. Volvo es sueco, sí. En temas de coches. Sí. Y tienen ahí buenas... No, lo están haciendo muy bien y luego la industria del hierro que, bueno, lleva desde siglos. O sea, lleva ya 2 o 3 siglos funcionando muy bien. Entonces, es un ritmo un poco más calmado. También depende... Ya te digo, a mí me gusta. Mira, es un país que cuando aquí desaparecía el papel higiénico con el COVID, en el supermercado de los supermercados de Kiruna, lo que desapareció no fue el papel higiénico, fue la cerveza y las pizzas. Entonces dije, pues igual este país a mucha gente le representa, ¿sabes? Claro. Homer Simpson sería feliz aquí, o sea que, no sé. Bueno, pues muy interesante. ¿Y de la inmigración quieres contar algo? Es verdad que a pesar de que en Suecia... Es verdad que bueno, que últimamente los datos de crecimiento económico no son los mejores, pero sigue siendo una de las economías más desarrolladas del mundo en términos de índice de desarrollo humano. También es una de las economías más igualitarias del mundo, con un índice de Gini más favorable. Y todavía de una renta per cápita mucho mayor a la de la media europea, ¿no? Pero es verdad que se aprecia cierta inseguridad. Bueno, entiendo que en Kiruna estaréis más a vuestro rollo, que allí en Kiruna hay trabajo, o sea, si vas encuentras trabajo en una semana, entonces siempre hay... Pero se nota, se percibe en la calle que es un problema social, que la gente habla de ello. Sí, la gente habla de ello, pero es verdad que las tasas de... Claro, hablamos de tasas de criminalidad que quien nos vea desde Latinoamérica dirá, esto es maravilloso, pero claro, para los suecos que han pasado de tener... Ahora es de asesinatos, no sé si es 1 por cada 100.000 habitantes o así, o sea que es casi el doble que la media europea, creo. Vale. Creo. Pero la cosa es que tú puedes ir por la calle y no tienes problemas, pero el problema son los guetos. Ahí están los barrios periféricos en los que por todo el sistema entre la subvención, entre que no terminas de hablar el idioma, entre que necesitas un sistema de puntos para conseguir un alquiler y salir de tu zona, y para conseguir esos puntos necesitas vivir muchísimos años. Entonces al final es complicado salir de ahí. Suecia ya está metiendo mano a este tema, se han puesto ya un poquito más serios con esto. De hecho, por ejemplo, ahora para conseguir la nacionalidad, antes eran 5 años y ahora son 8. Ostras, o sea, yo podía pedirlo este año la nacionalidad y ya no puedo. Que también te digo para qué, pero bueno. Ya, bueno.
Pero... Siendo europeo realmente. Sí, además ya tengo la francesa, o sea, y la española. Con eso... voy a parecer un agente secreto con... No, te va a pasar que te van a empezar a llamar a filas de todo. Cada guerra que haya, me Pero toca. puedo poner toca. excusas para todos. No, es que me ha llamado el otro, entonces no voy. Es verdad. Y luego, por ejemplo, la medida esto, que no sé si se han hecho en otro país, que es te pagan 10.000 euros para que te vuelvas, para que te vayas. Para que te vayas de Suecia te pagan. Esto es un proyecto de ley, no sé, todavía no sé dónde ha ido a parar, que era 10.000 euros por persona y 4.000 por hijo. O sea, que si eres un matrimonio con 24.000... Vas a hacer el agosto cuando... Tal, yo lo estaba pensando, digo, igual, pero yo entiendo que al ser comunitario y tal, no sé bueno, yo. Bueno. No sé yo. Pero claro, igual también estarás firmando que no te vuelves a los 2 años, Creo ¿sabes? que sí. Entonces están poniendo una medida que es, oye, pues te da más dinero. Habrá más ¿sabes? minas de hierro en el mundo, ¿no? Supongo que sí, no sé. Pero a mí me gusta Suecia también, no solo estoy... Vale, o sea, vale. también me gusta. Pero es verdad que esto solo pasa en estos barrios. Entonces es verdad que hay mucha criminalidad, ha aumentado, pero... es en sitios concretos, porque mucha gente también te escribe en plan, ¡buah, Suecia, cómo vives ahí! Si ahora es imposible vivir ahí. Y es como, bueno, es que tú vives en John Shopping, que es una ciudad del interior, y no tienes ningún problema, Claro. ¿sabes? Yo hice Erasmus en Malmo y no tuve ningún problema. Pero cuando fui a comprar la bici, tuve que ir a un barrio de la periferia que subastaban bicis en un barrio y dije, bueno... Malmo, buen túnel, En Malmo. El ¿No es el que se une con Copenhague? El Orebro se llama, el del puente, ¿no? Es Sí, uno que que es un puente que va por arriba y luego se mete por debajo del mar. Sí. Es espectacular eso. Sí, para ir al aeropuerto de Copenhague, de hecho, tienes que pasar por ahí. Y mola mucho. Además, tiene al lado ahí molinos de estos en el agua, tal. Sí, Es impresionante. hay Sí. Eólica offshore. Sí. Me gusta la eólica offshore. ¿Te gusta? Sí, porque, mira, esto igual... No se están quitando ya los... No, al contrario. De hecho, en España se van a empezar a poner ahora. Hay un plan para... Pero en el mar, no en las montañas. En el mar. O sea, está la eólica onshore, que es la que está en tierra, y la offshore, que es la que está en el mar, ¿no? Uh-huh. Y... Claro, esto la gente, pero si nunca has visto los molinos en el mar, los aerogeneradores, no lo sabes, pero los marinos son muchísimo más grandes que los que hay en tierra. Los de que hay en tierra ya son gigantes, pero es que los últimos modelos que hay marinos, estamos hablando de un diámetro de más de 200 metros. Es decir, estamos hablando que son aspas que de diámetro son como la Torre Eiffel. Más, O sea, más la base que tenga que llegar más al la base fondo. que va hacia abajo, pero solo lo que son las aspas, estamos hablando de más de 200 metros en los últimos modelos. O sea, imagínate qué barbaridad. monstruos. Qué barbaridad. Pero es que ahí tiene sentido, porque claro, es la entrada al Báltico, por ahí hay muchas corrientes. Claro. Entonces, De hecho, sí, es el de los lugares. Yo creo que es el lugar más desarrollado en lo que a eólica offshore respecta. Es la parte de Copenhague, o sea, de Dinamarca, de Suecia, de Finlandia no. Te diría más la parte de Noruega, todo eso sí que está tiene sentido. ¿Y en España dónde los van a poner? Pues en España el gobierno ha sacado un plan que ha delimitado como ciertas zonas y hay una zona marítima en Galicia frontera con Asturias, luego también Claro. un poco más Galicia al oeste. Hay una parte en el sur, pero no me acuerdo exactamente. Yo te diría que es cerca de Almería. Te iba a decir, sería por el Atlántico, Sí, pero no, por ahí. creo que es cerca de Almería. O sea, O Almería o Huelva, la en verdad. Ibiza que no lo van a poner. No, ¿no? pero luego sí Claro. que van a poner una parte por la zona de Girona. Pero en Huelva hay mucha corriente también. ¿Y en Girona también? Sí, Ah, en Girona por lo que sea. Ya. Pero son porciones muy pequeñitas, delimitadas, que solo se van a poder poner ahí. Y bueno, veremos en España, porque al final la eólica offshore, al poder poner aerogeneradores más grandes y tal, Ya. suele acabar siendo, o se espera que acabe siendo mucho más barata incluso que la... Joder, tío, que ya la era que está hora, en tierra. porque España a veces parece que está un poco a por uvas con este tema, así que... Bueno, es verdad que justo en renovables en los últimos 6-7 años ha sido una pasada el desarrollo, sobre todo en España, de la solar. Es que, joder, tenemos aquí algo de sol. Sí, de hecho es el país de la Unión Europea con más horas de sol, obviamente por su latitud, y es verdad que somos una potencia en energía renovable y el año, creo que fue el año pasado ya, fue el primer año en el que más del 50% de la energía eléctrica consumida en el país ya es de origen renovable y más del 70%, si añadimos la nuclear, es energía descarbonizada. Así que estamos haciendo ahí... Bueno, a ver qué pasa con los nucleares. Pero esto yo lo pensaba también con el hotel de hielo, esto que te he comentado en Suecia, el techo es de placas de solares. Y se alimenta y creo que yo decía, joder, si este hotel que está en el círculo polar tiene placas solares y le es rentable para mantener el hielo durante el verano, digo, joder.
No, en España. Efectivamente, Sí. y es que en España, bueno, cualquiera que vaya por las autopistas españolas puede ver como hace 7 años era muy raro ver una planta solar y ahora es No. lo más común del mundo ver macroplantas solares que están ahí generando energía limpia y sobre todo barata, porque la energía solar, de todas las energías, es la más barata, la Ujú. que tiene un coste más bajo si Ya incluimos le todos los falta costes, ponerse ¿no? con las minas ya a España. Le falta la mina. Bueno, ahí es un tema que hay mucho debate, porque es verdad que en España hay yacimientos de tierras raras, hay yacimientos de litio, hay incluso de uranio, y no se está... Bueno, ahora el gobierno, ¿no?, ha dicho que quiere sacar un plan De tierras raras, para para desarrollar esa industria, pero igualmente es muy complicado porque hay mucho... Bueno, hay mucho... Está muy mal visto. Está mal visto, pero también hay mucha movida legal a día de hoy. Ya, sí, sí. Que a la mínima que hay una pareja de águilas imperiales y conejos y tal y cual, el juez te lo echa para atrás y es muy complicado conseguir los Sí. informes favorables para explotar. Es que, a ver, donde trabaja mi pareja es en exploración minera. No, trabaja dentro de la mina, pero también en exploración de por dónde tienen que crecer las minas, ¿no? Y ella trabajó también en Huelva, en minas de Huelva, ¿no? Y es verdad que había pues la pareja de buitres negros o lo que sea, o la cigüeña negra, es que no sé, la cigüeña. Y pues nada, tenías que esperar a ella que tenga hijos, haga la primera comunión y todo, porque no... Que también lo entiendo, porque tiene su valor, ¿no? Y ella sí trabajó también trabajó por ahí en exploración y había cosas interesantes, pero es verdad que estaba muy mal visto y una encuesta que hizo su empresa decía que si preguntabas a pie de calle, ¿trabajarías en minería? Y todos, no, ni de coña, ni de coña. ¿Trabajarías cargando hierro de Huelva a esto? Y decían, sí, hombre, claro, ¿qué problema Claro. hay? Claro, y a lo mejor el hierro que cargas es el de la propia mina, entonces... hay tantos trabajos asociados que mucha gente... Ya. eh, Luego, es verdad que a mí me han contado gente del sector minero. Es que estuve en un evento de inversión el otro día Ajá. y había gente del sector de las minas, ¿no? Y me contaba que es que hay veces que los grupos ecologistas introducen una especie cuando se anuncia un proyecto para que no se pueda hacer el proyecto. Es decir, un sitio en el que, pero si aquí nunca ha habido águilas Sí, imperiales. No, ya, ahora sí. sí, ahora Por lo que tenemos- sea, han aparecido. Porque hay un tigre en la sierra de... Es un poco... Ya, bueno, curioso. es incluso inteligente hasta cierto punto. Sí, sí. Ya no, pero esto en Suecia también pasa. Y fíjate que es un país con mucha minería. Hicieron ahí un evento en la frontera entre Finlandia y Suecia y había gente atándose con cadenas cadenas de hierro, entiendo del hierro sacado de la propia mina. Pero bueno. Sí. Bueno, Miguel, Sí. vamos a hacer check a Suecia. Sí. La verdad que muy interesante todo lo que nos has contado. Me gustaría a mí visitar Kiruna en algún momento. Pero con visita a la mina, ¿eh? Si no, Sí, se no- puede. Ah, vale, se puede visitar. Se puede Sí. visitar, sí, sí. Vale. Hay auroras boreales por ahí, ¿no? Sí, También, además. siempre puedes ver ahí. A ver, es un poco casualidad porque te la juegas Vale. un poco a que ocurra, pero yo, todo el mundo que ha venido a verme, ha acabado viendo la mina, ha acabado viendo un hotel de hielo, ha acabado viendo auroras boreales, así que. Y renos y alces. Pues mira, Así ostras, arces, qué bonitos. Sí, sí. Qué bonitos. Bueno, pues vamos con el tema del cine. Y el cine, porque al final, aquí hablamos mucho de geopolítica y me has dicho, ¡buah! Pues tengo una lista aquí de películas increíbles que tratan diferentes conflictos geopolíticos Exacto. que me gustaría hablar de ellas. Pero antes de hablar de ellas, una pregunta que a mí me gusta mucho hacer es, ¿cuál es tu siglo favorito? El 22, El 22. que pase ya. Siempre el futuro. Que pase ya todo esto. No, siempre lo digo, me gusta mucho el 13. ¿El 13? El 13, sí, es un pequeño renacimiento en la Edad Media que hay ahí y es cuando ya empieza a haber como un poco de globalización, pues tener pues tienes a gente de Mongolia o de China que ha estado luchando también en Corea, pero que se está aliando para luchar en Bagdad. Y luego también puede estar luchando contra un sueco que ha bajado a las cruzadas. O sea, es un momento como ya es un poco más... Es Edad Media. Es verdad. Y es antes de que ya la Edad Media se dopase con cañonazos a lo bestia. Pero es muy internacional, entonces a mí esa parte me gusta muchísimo. Sí, sí. Siglo XIII en lo que sería España, bueno, España entre comillas, ya sabes, sería la batalla de las Navas de Tolosa. También, 1212. sí. 1212. Épica carga de los tres reyes. Claro, con luego esto, ¿quién era?
Pedro de Aragón, que luego se va a luchar contra los cátaros en Francia y muere. O sea, es que por eso te digo que es como todo ya muy conectado, pero también es un jaleo dinástico estudiar todo eso, increíble. Eso es verdad. Pero a mí me llama mucho la atención. Me gusta. Vale, pues mira, ahí queda. Es que esta pregunta siempre, a la gente que sabe de historia me gusta plantearla. Es verdad que nadie en su sano juicio se iría a vivir al siglo XIII, No, ni de coña. pero para estudiarlo, interesante. Sí, y si no, como digo siempre, me iría al directo de Queen en Wembley. Y ya está, me voy al 20, ya está, a los 80. Pues invierto en Apple y en casa. ¿Lo sí. tuvieron? Alguno habrá que nos vea, ¿no? Que lo vivió. La gente de los 80 lo tuvo que pasar bien. La gente que tuvo la adolescencia en los 80. Sí. Es verdad que a lo mejor también nos estamos mitificando mucho porque fue una explosión cultural muy grande, pero también había problemas muy heavy. O sea, en España hubo una época que ETA mataba a un tío a la semana en los 80. Sí, o sea, sí. Bueno, y en los 80 todavía había manifestaciones que se disolvían con fuego real. Joder. O sea, Y había epidemias de enfermedades aún. O sea, era cosa que igual lo hemos. La memoria nos falla por la parte muy bonita y el rock total. y tal. Pero hay que yo no poner digo, todo. ¿sabes? Yo no digo que obviamente, creo que cuanto más avanza el ser humano, mejores en general son las condiciones de vida. Más esperanza de vida, generalmente mayor desarrollo, con excepciones, pero por lo general es así. Pero es verdad que a la hora de pasarlo bien, lo tuvieron que pasar muy bien. A mí, yo también pienso, a nivel cultural, es cuando todos estos productos de la cultura popular que consumimos, videojuegos, cine, series, películas, canciones, era cuando era para hacer dinero, pero no era tan obvio que era para hacer dinero y era aún... había cierto margen para creatividad, ¿no? Y seguimos repitiendo las mismas cosas que en los 80 y seguimos con las sagas y tal, ¿no? Entonces, quizás, no sé, me puede la melancolía o que yo también llegué a vivir, yo qué sé, las máquinas arcade y tal, o sea, igual que ya soy mayor puede ser. Puede ser. Bueno, vamos con el cine. Me ha dicho, guau, vaya recomendaciones que tengo. Quedas Sí. pálido, me dijiste. Claro, es que... A ver, la cosa es, yo he pensado, a tu audiencia le gusta la geopolítica Sí. y mi canal pues analizo la historia de las películas. ¿Cuánto hay de verdad, no? En estas películas y he pensado, joder, realmente si te gusta un tema, te suele gustar el cine que va sobre ese tema o los videojuegos que van sobre ese tema, ¿no? Entonces yo he pensado, pues mira, recomendaciones que yo creo que la audiencia puede decir, oye, pues esta no, esta sí, este tipo de cosas, y tú habrás visto alguna película de aquí. Una, Troya. Troya, exacto. Troya. ¿Sabes que en Troya sale una llama? Esto es un ¿Cómo que fan una fact. llama? Sí, hace un paneo del mercado, llegan los invasores y hay un paneo de la gente huyendo del mercado y ves un tío tirando una llama porque la grabaron en México, ¿sí? pillaron animales del zoo y entonces... Ostras, esa no me la sabía. Y entonces es como... Dijeron, que pase la llama. Que pase la llama y dices, hombre, pues no sé, ¿sabes? En ese siglo, en Grecia, en Turquía, pues no. Por lo que sea. ¿No es en Troya en la que se ve un avión en el cielo? De No, repente? eso es un fake. ¿Es un fake? Es un fake. Oh. Salió de un foro de internet que estaban... Era a ver quién hacía el mejor montaje y Me la se colaron, creyó. Sí, eso no es verdad. Porque, joder, cuando yo hice los errores históricos de Troya, me quedé 5 minutos mirando el fotograma y digo, aquí no estás, esto es inventado. Vale. Bueno, primera película que te he traído, ¿vale? Venga. Se ha doblado en castellano, es de 1964 de Kubrick, Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Del 64. Del 64. Plena Guerra Fría. Plena Guerra Fría. Y lo gracioso de todo esto es que es una broma y una ironía sobre la Guerra Fría. Tiene un título en inglés como muy largo, Doctor Strange or How I Learned to Stop Worrying and the Love the Bomb, pero bueno, es como muy largo. Teléfono Rojo. Teléfono Rojo, yo creo que es más sencillo. Así. Y la gracia es que es toda una parodia de la Guerra Fría, ¿no? Y entonces la trama nos pone que unos estadounidenses dicen, vale, la Unión Soviética nos va a atacar y manda unos aviones ya con bombas para atacarles, sin permiso del gobierno de Estados Unidos. Entonces es el propio gobierno de Estados Unidos que tiene que parar ese ataque pidiendo ayuda a los soviéticos, diciendo, disparad a nuestros aviones porque esto es que se nos ha revelado aquí un tío. Además hay un asesor que es un ex nazi para añadirle más vueltas. Y luego al final, pues bueno, si va a haber un apocalipsis nuclear, dicen, pues nos refugiamos en minas. Y entonces empiezan a hacer planes de quién tiene que tener más minas y cómo invadirían las minas soviéticas. Y entonces es toda una parodia de la Guerra Fría que puede tener ciertos paralelismos con la época actual y es una peli mítica y está muy bien. Pero siendo el 64 es de las primeras de Kubrick, entonces, ¿no? Sí, es de las primeras, sí. Y además hay un actor inglés, mira, lo tengo, Peter Sellers, que interpreta 3 papeles diferentes en la propia película. O sea, tiene cosas como muy locas, pero es toda una parodia de la Guerra Fría. Porque, claro, yo cuando te he ido a hacer una selección he dicho película geopolítica y todo lo que me venía a la cabeza era Guerra Fría.
que es como lo fácil. Entonces Ya. he tenido que pensar un poco. Obviamente te traigo Guerra Fría, sobre todo porque hay cierta relación con lo que pasa ahora, pero bueno, he intentado esta. Entonces esta peli es como mítica. Y es verdad que en blanco y negro a la gente le puede dar pereza, pero no es de las largas, tampoco. O sea De la Guerra Fría, ¿cuál es, en tu opinión, el conflicto más interesante de estudiar? Que no me gusta decir tu conflicto favorito porque queda fatal, pero bueno, el que más te ha gustado o al que más tiempo le has dedicado o el que más te ha llamado la atención. Buena pregunta. Buena pregunta. Hombre, todo el tema del espionaje mola mucho, que esto, bueno, tenía que ver con todas las maneras locas y creativas de intentar espiar a los demás. Eso era... Y hasta qué punto eran intrusivos y... Pero bueno, eso con teorías de vamos a poner micrófonos a gatos y soltamos gatos por Moscú y cosas así. Es como... ¿Hasta qué punto? Y luego la carrera espacial, que a mí esa parte ya me flipa. Sí, la guerra espacial es verdad que fue muy curioso. Se les fue de las manos el andar poniendo dinero. Lo tuvieron que cortar. Dijeron, chicos, se nos está yendo. Y ya cuando llegaron a la luna, ya como que se relajaron. Bueno, ya hemos ganado, ya se acabó, ¿no? Pero es verdad que a mí, de los conflictos de la Guerra Fría, me parece que es muy loco el conflicto de la guerra de Corea. O sea, porque bueno, sí. Es verdad que es una guerra de la que no se habla tanto como de otras. Quizás la gente se va totalmente a Vietnam, ¿no? Uh-huh. Y casi no hablan de la guerra de Corea, pero a nivel de bajas es una guerra brutal. Fueron allí a luchar soldados de todo el mundo. De hecho, fueron un montón de, por ejemplo, de colombianos. Colombianos. No Yo estuve en Seúl y allí, de hecho, hay un memorial a la guerra de Corea y hay el nombre de cada persona que murió en la guerra de Corea y ves que donde están los colombianos hay un montón. Francia estuvo también, creo, por ahí, ¿no? Hubo de casi todos, menos de españoles, que prácticamente... No, de hecho, de que no hubo. El resto ha habido de todo, porque como la ONU envió tropas, pues dentro de ese contingente de la ONU, mogollón de gente, ¿no? Y es verdad que es el único sitio en el que tú has visto soldados estadounidenses luchando directamente contra soldados chinos y a pilotos estadounidenses luchando directamente contra pilotos soviéticos. Ostras. O sea, sí, es muy curioso. Mira, te voy a contar otro fun fact relacionado con Suecia de Corea que te va a hacer gracia. Corea se divide, paralelo, ¿cuál es? El 38 creo que es, ¿no? 38. Y entonces Corea del Norte, curiosamente, empieza a crecer mucho. Porque claro, después de una guerra, pues lo suyo es crecer y además tenían inversión de China y la Unión Soviética. Y entonces Suecia dicen, oye, aquí hay negocio. Entonces ellos enviaron mucha ayuda humanitaria a Corea y entonces dicen, vale, vamos a venderte Volvos. Y les vendieron 1000 Volvos. Y Corea nunca se los pagó. Corea del Norte. Corea del Norte nunca les pagó los 1000 Volvos que llegaron a Corea del Norte. Les hicieron un simpa. Les hicieron un simpa total. O sea, el mayor robo de coches de la historia de la humanidad es que Corea del Norte a 1000 Suecia. coches. Y entonces Suecia todos los años envía una carta diciendo, oye, esto es el dinero que me debes más intereses. y Corea pasa el Y por tema. lo que sea, Kim Jong-un, Sí. ya están los suecos Sí. otra vez. Y es de los países que más ayuda humanitaria envía a Corea y ha enviado de toda la vida a Y no hay Suecia. manera- Y por lo que sea, pues no les pagan, ¿sabes? Hostia, pues sí. es bastante curioso. Vale, siguiente película. Vale, seguimos en Guerra Fría. Vale. Y esta es El Puente de los Espías, que es de Steven Spielberg, del 2015. Se llevaron un Oscar porque el actor secundario hizo un papelazo. Y va un poco de... Se encuentra un espía soviético en Estados Unidos. Y claro, tú tienes que defenderle, porque es todos los dilemas morales de cómo defendemos a un tío que tiene derecho a juicio y tiene derecho a defenderse, pero incluso en esta situación en la que este tío es enemigo y él está súper zen, súper calmado, y luego descubren que, claro, lo mejor ya no es solo juzgarle, lo mejor es intercambiar los prisioneros. Entonces tienen que ir a Berlín para intercambiar. Entonces es todo el debate moral que hay detrás de esto y como un abogado también le van a decir, oye, ¿cómo defiendes a este tío? ¿No? Esto Claro. incluso a día de hoy pasa que alguien comete un crimen terrible y dice, ¿cómo lo defiendes? Bueno, pues Porque tiene derecho, porque el Estado de Derecho implica que todo el mundo tiene que tener una defensa legal. Exacto, ¿sabes? Y no, obviamente no le vas a decir, no, vas a salir libre, no has hecho nada, ¿no? Pero tienes que... Y entonces es todo este debate mezclado con espionaje. Y Steven Spielberg, que todo lo que hace está muy bien. Sí. Así que... ¿Cuál es tu favorita de Steven Spielberg? A ver, claro, mi niño iría a saber las películas estas de la de Hook y tal, pero Jurassic Park probablemente. Jurassic Park. Estoy casado con una geóloga que Ya. le flipa los dinosaurios. Pero a ver, siempre sí, el cine bélico lo que hizo en Salvar al Soldado Ryan es Justo estaba impresionante. pensando, ¿no? Que es verdad que a mí se va de más a menos, en mi opinión,
porque empieza con igual la mejor escena de cine bélico de la historia, Sí, que es el alucinante. desembarco. Y luego es verdad que para mí como que se va atorando un poco la película, pero ganó 5 Oscars, Salvador Soldado Ryan. Sí, Pero bueno, y le quitaron el de mejor película por Shakespeare in Love, porque estaba ahí Harvey Weinstein mezclando, bueno, con sus tramas de siempre, y le quitaron mejor película. Pero es alucinante. Es verdad que, claro, es que haces ese saque de 20 minutos y es imposible que mejores ya la película, ¿no? Pero bueno. sí, ¿traes alguna de la Segunda Guerra Mundial o te puedo preguntar por tu favorita? De la Segunda Guerra Mundial, probablemente te diría Salvar al Soldado Ryan. ¿Sí? Además, tengo edad suficiente como para decir que yo la vi en el cine, Salvar al Soldado Ryan. Ostras. Porque una cosa interesante de los 80 y los 90 es que lo del límite de edad de los cines, pues si tú ibas con tu hermano mayor, Sí, que era mi verdad, caso, sí, pues sí. en fin, daba un poquito igual todo. Y yo era muy pequeño, pero bueno, yo la vi en el cine. Segunda Guerra Mundial. Entonces, Ha habido muy buenas, ¿eh? Sí. O sea, mira, yo tengo 2 favoritas, a ver, que una es El pianista, obviamente. es muy buena y que habla de la propia infancia del director en el, ¿Ah, sí? Eso en no el sabía. en el gueto de Varsovia. No sabía. Pues mira, El pianista me quedo con esa. Y luego me quedo con una mucho menos conocida, alemana de los años 90, Stalingrado. Ah, es del 93, esa es buenísima. Por ahí, es sí. O buenísima, sea, sí. claro, si no eres un friki de la historia, te va a Ya. resultar pesada. Sí. Luego, las escenas de batallas están muy mal hechas. O sea, es una cosa. Sí. Mueren así. Sí. Así y tal. O sea, es un poco tal. Pero es verdad que es la única película que yo he visto que realmente concibe lo duro que tuvo que ser o lo mal bueno, lo brutal que fue Stalingrado, que es la mayor batalla de la historia de la humanidad. Ujú. Y luego también que nos da una perspectiva menos tocada en el cine, que es, oye, la vida del soldado alemán que Sí. le han enviado ahí, pues porque le han enviado, y las penurias que pasaron también los alemanes en el frente ruso. Hay una serie muy buena que te puede gustar si te gusta el punto de vista alemán, que es Unsere Mutter, Unsere Vater, que es de Hijos de nuestros padres en Vale, español. porque como tenga que, Sí. que escribir lo que me has dicho, estamos... Unsere Mutter, Unsere es como hijo de mi madre y hijo de mi padre, que es hijo de nuestros padres, traducida, que es una serie de cómo un chaval acaba reclutado en el ejército alemán. Y lo que dices de esto, de la crueldad de la guerra, es verdad que a mí una cosa que me gusta, que pasó desde Salvar al Soldado Ryan, que el cine empezó a ser mucho más bestia y mucho más crudo hablando de la guerra. Y es mucho más real. Y tienes películas, pues eso, como la de Fury, la del tanque, o la de esta que hizo Mel Gibson en el frente del Pacífico, que es Hasta el último hombre. Ujú. Son pelis muy duras, las batallas son muy bestias de ver, pero son mucho más reales. Entonces, Ya. hay una cosa del cine bélico que mucha gente, yo creo que no lo pilla, que el cine bélico es en esencia antibelicista. Claro. Por toda la crueldad que te muestra, ¿no? Sí, si lo ves así, es verdad. Y de producción alemana, la última, la de Primera Guerra Mundial, la de Sin novedad en el frente, también es Muy buena. impresionante, es Muy, alucinante. muy buena. De la Primera Guerra Mundial se está empezando ahora a hacer como más cine. Es Ah, por verdad fin, que, tío. que ha sido siempre como la gran olvidada, la Primera Guerra Mundial en el cine, pero se han hecho cosas muy buenas. La de 1917. Está muy bien. La de cosas muy 1917 está muy bien. Tiene, bueno, le hice el análisis histórico, tiene alguna cosita ahí, pero está fenomenal. Y la de Warhorse, Muy buena. Sí. también de Spielberg, a mí me pareció muy buena. Creo que la gente se esperaba más un Salvar al Soldado Ryan, pero a mí me pareció muy bonita y A mí también muy también. cruda. Sí, sí. Sí, vale. Bueno, Siguiente. más cosas. Seguimos Guerra Fría, pero ya vamos a conflictos que nos van a sonar un poquito, que es la guerra de Charlie Wilson, que esto es un político estadounidense que decide que la Unión Soviética ha invadido Afganistán, y entonces él monta todo un plan tengo un plan estrella, que es fastidiar a la Unión Soviética y voy a armar a los Los mujahidines, sí. mujahidines. Claro, vacío de poder. Aquí la gente, sí. hay unas cosas que hay que explicar sobre la guerra de Afganistán soviética y cuando Estados Unidos arma a los mujahidines, que hay mucha gente que se cree que Estados Unidos a los que arma realmente son a los talibanes y todo este rollo, ¿no? Realmente no. Realmente arma a los mujahidines. Cuando los mujahidines consiguen echar a los soviéticos, hay un grupo, que son los talibanes, que se enfrenta a los propios mujahidines, Sí, a los que ha armado justo. Estados Unidos, y hay una guerra civil por el poder, la cual gana Exacto. este grupo, ¿no? Entonces que la gente, cuando habla de mujahidines, ya asocia, y realmente no, eran enemigos.
Sí, sí, justo. Entonces, la guerra habla, la película, al final el mensaje es de cómo la geopolítica tiene estos efectos no deseados muchas veces, ¿no? De cómo es que Obama tenía una frase para definir los efectos de cómo, por ejemplo, la creación del Estado Islámico también fue un fallo de cálculo de ellos, de Claro. cómo atacar una cosa puede generar un vacío de poder, como puede ser en Irak y tal, y luego genera un efecto contrario al deseado, ¿no? Entonces, Como en Libia, de hecho. Exacto, justo. Entonces, la película trata de esto, de cómo el senador cree que está haciendo una jugada maestra y luego a medida que pasan los años está diciendo, ostras, si encima la Unión Soviética ya se estaba yendo, ¿no? Porque no... O sea, está muy bien. Entonces, a quien le mole esa parte de la... Es Guerra Fría aún. Es Guerra Fría, es otro conflicto de la Guerra Fría, claramente. Pues está bien. De hecho, el Afganistán, que se conoce como el Vietnam soviético, Justo. es un poco... marca el principio del fin de la Unión Soviética. Se gastan un dinero que no tienen en esa intervención en Afganistán y eso a la postre, muchos años después, bueno, no tantos años después, pero a varios años después, ya hace un poco bueno, lo que contribuye, vamos a decir, al colapso de la propia Unión Soviética. Y yo creo que es algo que he dicho aquí muchas veces, que es algo que le pueda pasar a Rusia con Ucrania, ¿no? Ahora mismo están metidos en el conflicto, están gastándose un dinero que no tienen. Y creo que eso, entre eso y la fuga de talento a la que ha sido sometido el país, creo que puede ser en el futuro un problema, un gran problema para Rusia, que veremos si dentro de unos años, cuando acabe el conflicto y ya la industria militar rusa y el gasto del gobierno no sustente su economía, tenemos que ver a ver cómo aguanta, ¿no? Sí, el otro día había uno de estos genios analistas de Twitter que decía, pero en realidad, ¿qué país no gasta más de lo que...? Entonces, pues bueno, visto así, pues ya está, ¿no? Hasta ahora Alemania, por ejemplo, era un país que tenía su déficit extremadamente controlado. Justo ahora han decidido. Y ahora justo ha decidido tal. Es verdad que bueno, que... Mira, ahora, por ejemplo, un país que quiere llevar su política fiscal a rajatabla es Argentina. Ah, mira. Porque lo que están haciendo es vamos a intentar que el Estado no gaste, porque esa es la única manera que tenemos de no imprimir dinero y esa es la única manera que tenemos de controlar la inflación y de crear las condiciones económicas perfectas para que después de eso una industria desregulada, liberalizada, todo esto se pueda desarrollar. Es un poco la tesis del gobierno argentino. ¿Te imaginas que en unos años la prima de riesgo no se mida con el bono alemán, sino que la pasemos a medir con el argentino? Con el bono argentino. El diferencial que haya, ostras, sería... Vaya giro que... Sería curioso. Sí, no, yo creo que los alemanes saben lo que hacen, pero bueno, es que estas cosas nunca se saben. Pero... Sí, a ver, yo creo que es que ahora no les queda otra. O sea, necesitan rearmarse. Necesitan también, pues, ocupar el vacío que va a dejar Estados Unidos en cuanto a la seguridad de Europa. Y es que no te queda otra que endeudarte porque no hay otra manera. Bueno, puedes, obviamente, ¿no? Subir muchísimo los impuestos, pero obviamente... Claro, es que ahora, si Europa quiere defenderse, depende más de Polonia que de Alemania. Entonces entiendo que claro, que es raro y ellos tienen que ponerse al día. Bueno, claro. Polonia ha anunciado que va a subir al 6% del PIB su gasto en defensa. Es una absoluta barbaridad. Ahí sí que están súper concienciados con el gasto en defensa porque ahí sí que le ven las orejas al lobo. Trump, tienen Kaliningrado ahí metido. Ni una palabra mala de Polonia, Trump. O sea, debe ser su ojito derecho, ¿no? Es verdad que la política de Polonia en los últimos años es voy a caerle bien a Estados Unidos, o sea, un poco ha sido eso, le voy a comprar todo el armamento posible y voy a hacer todo lo que sea para estar bien con Estados Unidos y gastar tanto en defensa, pero por ejemplo, cuando fue el presidente polaco, ¿no? Primer ministro o presidente, no, cuando fue el presidente, creo que el que no es Donald Tusk, bueno, o el ministro de defensa, bueno, fue un alto cargo del gobierno polaco a la Casa Blanca y le tuvieron hora y media esperando antes de entrar en la reunión, lo que se interpretó como una falta de respeto porque era al final para una reunión de 15 minutos y ahí hubo un poco de polémica. Pero bueno, es verdad que si con alguien tiene que estar contento Donald Trump es con Polonia, sí, que son los que están poniendo los billetes. Aunque el otro día hubo un senador que decía, bueno, cuando Rusia llegue a las puertas de Polonia se dará cuenta de tal. Y ya como, bueno, a ver. Lo dijo Marco Rubio. Fue Marco Rubio. Secretario de Estado, equivalente al ministro de Asuntos Exteriores. Y efectivamente fue como, no, es que las tropas rusas ya están en la frontera con Polonia. En fin, bueno, a ti todo esto te da trabajo y te da cosas que hacer. Me da trabajo, o sea... sí, la gente de la pecera lo sabe bien. Bueno, siguiente película. Vamos a cambiar de conflicto. Es uno que yo no me he atrevido a explicar en mi canal porque
honestamente es que no sé explicarlo todavía del todo, que es la guerra en los Balcanes. Porque no, es un jaleo. Implica. Es un jaleo, es que como implica muchos bandos. nacionalismos, es un conflicto étnico, es religioso, es muy difícil de explicar. Hay una guerra que es la guerra de Bosnia a 3 bandas entre bosnios y croatas y serbios y bosnios. Joder, por favor, chicos. Claro. Es como, esto se llama en el cine se llama duelo mexicano, que es cuando 3 personas están apuntándose y ninguno tiene ventaja ahí, ¿no? Claro. Es una película bosnia, que dirás, ostras, cine bosnio. Se llevó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Vale. Y se llama En Tierra de Nadie. No sé decir el título en bosnio. Y entonces, vale, En Tierra de Nadie, ¿vale? Es del 2001 y es como un soldado queda atrapado en una trinchera, un soldado bosnio, también con un soldado serbio. Y queda en la misma trinchera con un tercer soldado que creían que estaba muerto, entonces uno de los soldados le había puesto una mina debajo para cuando sus colegas vengan a rescatarle, pero este resulta que está vivo. Y entonces son 3 personas atrapadas en una trinchera y lo único que pueden hacer es hablar mientras hay fuego cruzado por encima. Y además es toda una crítica a la ONU, porque la ONU dice, bueno, viene la prensa y viene... Bueno, y lo mejor de todo esto es que el actor que interpreta al bosnio es serbio y el actor que interpreta al serbio es bosnio. Anda. Y es del 2001, o sea, es de 5 años de... ¿Cuándo se firmó la...? Fue en el 95, creo, si no recuerdo mal. O sea... Sí, tú imagínate, es como si en 2030 salió una peli... De hecho, la guerra de Kosovo fue en el 99, por tanto... Bueno, claro, sí. Claro, la guerra albano-kosovar seguía... Bueno, albano-kosovar porque eran los albano-kosovares contra los serbios y eso pues había sido hace 2 años. Yo tengo edad suficiente también para decirte que el profesor, la primera vez que nos pusieron un mapa y estudiar las capitales, el profesor nos dijo, esto de aquí no... no hace falta. Esto no entra, porque no... Pero bueno, y pues no sabemos qué va a haber aquí. Pero es como, tú imagínate una peli cómica cómica. Claro, porque son situaciones muy disparatadas también de ¿por qué quisisteis atacar nuestro precioso país? No, ¿por qué? Porque vosotros empezasteis vosotros, no, nosotros no nos queríamos ir. O sea, no, los eslovenos empezaron todo y se fueron a los 5 minutos verdad. Y no pasó nada. Y entonces Eslovenia pillaba mal, eran medio italianos y dijeron, bueno, chicos, venga, no nos... Ya está, esto no va con nosotros. Y claro, yo digo, tío, imagínate una peli comedia interpretada por rusos y ucranianos en 2030. Ya. Es que, ya, es duro. Y que la peli sea buena y guste a todos. Gusta, o sea, recibió buenas críticas. Recibió muy buenas críticas y ya te digo, Oscar a Mejor Película Extranjera. Criticando además a la ONU. Me interesa mucho, ¿eh? Criticando a la ONU. Es verdad que se le ve que la producción... Pues no, falta pasta, pero ya te digo, está muy bien la película. Bueno, está muy bien. Sepas que en la pecera de memorias sé de buena tinta que algunos de los usuarios que nos ve son veteranos de la guerra de Bosnia, porque allí hubo tropas españolas con es verdad, los cascos claro, azules de los que estuvieron sobre todo en Mostar. En Mostar que reconstruyeron el puente, porque cuando cruzas el puente... Allí nos quieren mucho. Hay una, ¿sí? De hecho, la Plaza Mayor se llama la Plaza de España. No me acuerdo, mira que he estado ahí. Yo sé que cuando cruzas el puente hay una placa diciendo que lo reconstruyeron los españoles. Porque creo, no sé quién lo mandó destruir, pero creo que lo juzgaron. Los serbios. Sí. Creo que lo destruyeron los serbios y luego los españoles lo reconstruyeron. Y al final lo que estaban haciendo ahí las tropas españolas era defender a la población de Mostar de los serbios. Sí. Entonces, bueno... para ir por ahí es muy bonito, pero yo recomiendo perderse en los pueblos. Me voy a hacer aquí un llamamiento a si alguien ve esto y es veterano de Bosnia, pues que nos diga qué piensa de la película. Que nos diga qué piensa de la película, 1 y 2, que venga un día a la pecera también. Hombre, claro, y seguro que tiene... A hablarnos de cómo se vivió aquel momento. Tiene historias que contar. Yo te digo, me perdí en Bosnia porque en el GPS no puse pues evitar peajes, no puse evitar patatales, no lo sé, y me perdí. Y acabé en los pueblos perdidos de Bosnia y es una Bosnia completamente diferente a la turística de Mostar. Sí, Y ves aún cristales rotos, ves aún tumbas en las cunetas, agujeros de bala aún en señales de tráfico, es heavy, ¿eh? O sea, te recomiendo mucho la visita, pero siempre saliéndote un poco del circuito, que luego Mostar está muy bien y se come fenomenal, ¿eh? O sea que... Vale, pues mira, nos lo apuntamos. Gente, amigos memoriónicos, apúntense Mostar y la Bosnia profunda. En la Bosnia profunda, exacto. Bueno, ¿qué más tenemos? Múnich, ¿la has visto? No. Es No muy la he buena, visto. estamos con Steven Spielberg otra vez.
que ha habido un atentado en los años 70 de los Juegos Olímpicos. De los Juegos Olímpicos, ¿no? Como entran directamente pues un grupo pro-palestino y se dedica a matar deportistas de Israel. Y entonces va de cómo todo el servicio del Mossad... Contexto, guerra Yom Kippur, ¿no? Creo que es... Esto es en el 70, ¿no? Sí, o sea, el 72, los Juegos 72. Olímpicos del 72. Lo tengo bueno, aquí apuntado. había sido la guerra de los 6 días, ya en Justo. el 60 y tantos, 68 creo. Sí, Y creo que ya estamos en más escenario Yom Kippur. sí. ¿Era el hotel este, se lo habían cargado ya? El de David, no sé qué, el superatentado Sí. este que hubo, ya pasó, Sí, ¿no? sí. Vale. Yo es que ahí, claro, es que también son tantos años de conflicto que ya cuesta ubicar las cosas, en qué ha pasado Entonces la película está muy bien y es básicamente como el Mossad, el servicio de espionaje, decide perseguir a los que han perpetrado el crimen. Y también tiene sus Esto es del 72, ¿no? Sí. Claro, no, Yom Kippur es en el 73. 73, vale. Sí. Y entonces, bueno, pues está muy bien. Y siguiendo con esto, te recomiendo la serie Homeland, que no sé si la has visto. Homeland no la he visto, todo el mundo me dice que la tengo que ver. La tienes que ver. Esta es la típica de la tienes que ver. Es la de la Casa Blanca, ¿no? No, esa es el ¿cuál lado oeste de la Casa Blanca, que es que está bien la serie, porque tiene geopolítica, pero sobre todo política. Homeland es la de... el planteamiento es, ¿qué pasa si rescatamos a un soldado estadounidense? La he visto, sí que la he visto. Es la de que le comen el tarro Sí. en el cautiverio. Sí. Y realmente es un... bueno, pues es un yihadista, luego se convierte... Sí que la he visto. Y luego cómo evoluciona la serie para todo el conflicto. No la acabé. Pues luego evoluciona súper bien, ¿eh? Sí. Evoluciona muy bien. Con Mandy Patinkin, que es el de Como desees, de La princesa prometida. De repente aquí es un tío, bueno, de espionaje. Y es todo de antiterrorismo, de cómo gestionarlo. Acaban llegando a la conclusión que lo que necesitan son un ejército de profesores y entonces intentar educar todo desde abajo, porque es que dicen es que esto es un polvorín, que cuando uno hace algo el otro se pasa 15 pueblos y entonces el otro es la rueda. Y está muy bien la serie, está francamente bien. Es verdad que es serie, es larga, pero sí, ese planteamiento también de, oye, ¿qué pasa si te vienen soldados conversos al Islam de Estados Unidos? Claro. ¿No? ¿Qué podría pasar? ¿Por qué no? ¿Sabes? Claro. Hay un tema que todavía no se ha planteado en ningún país europeo porque todavía no hay el número suficiente, pero ¿qué pasa si en algún momento un partido islamista en un país de Europa gana unas elecciones? Ostras. Buen planteamiento, ¿no? Claro. Depende. Si es completamente acorde... Bueno, ya, mientras sea constitucional... Es que ya, Claro. sí. Es que es un O sea, buen... imagínate que un partido islamista en Francia, me lo invento, consigue el 30% de los votos. Igual le da para gobernar. O al menos en un España te puede dar para ser decisivo en las Cortes. Ostras, qué fuerte. Ya no lo había pensado. Pero bueno, estamos lejos, yo creo, de cifras así, ¿no? Sí, o sea, bueno, de en un sistema parlamentario ser Bueno, decisivo no. no. O sea, realmente eso es que lo monten. Y Sí. aquí en España, por la lógica aritmética, tal, con 3-4 diputados, puedes hacer mucha historia. Pero depende que propongas en el programa, porque la propia ley... Bueno. O sea, en Holanda hubo un partido que proponía la pedofilia y le cerraron el partido porque, Claro. porque no puedes... Sí, no puede estar fuera de la ley. Sí, claro. Pero igual es dentro de las instituciones. Bueno, no, pero necesitarías una mayoría absoluta Sí, ya para hacer también. cosas. Bueno, Ya. Pero bueno, es todo un debate, ¿no? De cómo también cuánta integración tiene que haber. Y bueno, en España sabemos de esto, ¿no? Franco tenía una guardia. El cementerio que hay para musulmanes. la Guardia Mora de Franco, Sí, lo mandó construir. Lo mandó construir Franco precisamente para ellos. Porque en principio, joder. Ejemplo de integración. Claro, si quieres que la relación sea buena y en principio no. ¿No? No sé. Es que ahí está enterrado el padre de un amigo. Pero bueno, en fin. Argo. Argo me suena. ¿La ¿Cuál has es visto? Argo? Ben Affleck, que es cuando el ayatolá no se alza en Irán. Sí. Se llevó a mejor película, pese a que Ben Affleck, en fin, tiene la misma cara para todo, por eso le ¿Verdad? pillaron para Batman. Y la película está muy bien. Argo es la de la embajada, ¿no? El asalto a la embajada, ¿no? De cómo ellos se inventan que van a grabar una película de ciencia ficción llamada Argo. Bueno, primero hay un ataque a la embajada Exacto. en Irán en plena revolución islámica, Justo. cuando echan al Shah de Persia y bueno, el
el ayatolá azuza a las masas contra la embajada norteamericana. Total. Cogen unos rehenes de personal de la... No son rehenes, son... Bueno, cuéntalo tú mejor, que te la sabes Sí, mejor que yo. no, es que Ahora que es te lo justo digo. eso. Asaltan a la embajada está cerrada y entonces es como las hordas van a atacar la embajada con cierta permisividad por parte de los nuevos gobiernos. autoridades. Pero claro, tampoco puedes permitir que se carguen a todo el personal diplomático. Entonces, a través de la embajada canadiense, que dice que va a grabar una película de ciencia ficción en Irán. Porque hay 6 que se escapan y quedan como atrapados en Irán. Exacto. Y entonces es Canadá quien les ayuda a escapar. El problema, el error histórico, la trama está muy bien, de cómo montas todo un espejismo, realmente que no existe, de una producción que no existe, para quemar todos los papeles importantes por el camino que puedas y sacar a tu personal diplomático. Entonces, está muy bien eso, pero es verdad que minimiza muchísimo el papel de Canadá. Uh-huh. Y exagera muchísimo el papel de Estados Unidos, que Estados Unidos tuvo su papel ahí. Y de hecho es que cuando lees sobre esta película, porque yo creo que la voy a traer al canal, se montó una campaña de agradecimiento a Canadá descomunal después de esto, con niños enviando cartas a los canadienses, gracias por rescatar a nuestro personal diplomático y tal, porque a Estados Unidos le compensaba también decir, no, ha sido Canadá, por si acaso no... Esto... Y ya se coronó cuando salió una congresista de Estados Unidos diciendo jamás volveremos a hablar mal de la caza de focas en Canadá. Y ya los propios canadienses decían, bueno, a ver, gracias por haberos ayudado. O sea, guay, pero... Tampoco es para tanto. Claro, os estáis pasando, ¿no? Pero entonces la película es verdad que lo centra todo como si fueses Estados Unidos, pero está muy bien para entender también la política del momento, ¿no? De cómo... Pues de repente es un momento donde no hay ley. Claro, todas las leyes que nosotros conocemos de, oye, no, la diplomacia, el personal diplomático, si se declara la guerra se puede ir a casa, pues a lo mejor no. Eso se ha visto muy bien en la... Ahora que ha triunfado la revolución siria, ¿no? Que ganaron la guerra civil a Bashar al-Assad. Y cómo ha habido, bueno, y sigue habiendo un poco, lo están empezando a institucionalizar todo, pero como ha habido un vacío de poder gigante, porque ¿quién cobra los impuestos? ¿Quién asume los cargos del Estado? ¿Quién se encarga de la seguridad? Era todo como un... Ostras, no hay Estado prácticamente. ¿Cómo asumimos esto, no? Ahí hubo unos cuantos días en los que era todo que no se sabía. Imperaba un poco la ley del más fuerte. Claro, pues esta película es justo eso. Y no me extrañaría, bueno, sobre aquí alguna película puede salir también, de todos los tejemanejas que ha habido ahí debajo. Pero sí, es justo eso, justo esto, porque es un momento de incertidumbre total y también de... Claro, que está que es embajador ahí, ok, se sabe mucho lo que sea, pero que también está el tío que está ordenando papeles o que es medio secretario y que está agendando citas. No que era hace cuando nada. estuve, bueno, hace un mes o 2 meses en Damasco, todavía se percibía esa anarquía de que de repente te encontrabas un checkpoint. Bueno, ¿y estos quiénes son? Pues unos señores con un fusil. Pues que tampoco te puedo contar mucho más porque pues eran de una milicia, pero no es la milicia de quien lo está gobernando, pero son los que se encargan de la seguridad en este barrio. Y entonces para entrar en el barrio pues hay que pasar por ellos y igual te piden dinero. En nuestro caso no, porque íbamos con la comitiva tal, y sí que íbamos con los uniformados del gobierno. Pero más allá de esos que venían con nosotros, que iban con un traje negro, que eran del nuevo gobierno, como la seguridad que nos puso el nuevo gobierno, el resto que te encontrabas en los checkpoints, chavales que no tienes ni idea de quiénes son, ni a quién sirven, ni por qué están ahí. Claro, al final, esto es un poco también como Irak, ¿no? Que ahora está gestionado por subgrupos, ¿no? Bueno, Irak es verdad que ahora... ¿Y cómo pones orden ahí? Sí que hay en Irak cierto gobierno central, ¿no? Si hay una autoridad, bien sea porque es el propio gobierno con el ejército, o en el Kurdistán, pues en los Peshmerga, sí que está más centralizado. Luego es verdad que, por ejemplo, en el sur operan las milicias chiitas, que eso sí que son grupos, cada uno de su padre y de su madre, y que tienen mucho poder. Pero bueno, sí que hay una autoridad estatal en Irak, ¿no? El caso es que Siria, no. Es que en Siria el gobierno no controla todo el territorio. Ostras. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues complicadillo eso. Ya, bueno, ya te digo, habrá cine de aquí. O sea, seguro. Lo malo de lo bueno. Bueno, ya lo bueno de los conflictos. Ya hay ciudades, o sea, ya hay ciudades, sí. Ya hay películas sobre la guerra de Siria. Allí, la de Raqqa, por ejemplo,
que habla mucho. Hay mucha del Estado Islámico, por ejemplo. También hay documentales sobre el Kurdistán. Bueno, hay cosillas. Hay cosillas, también sí. hicieron mucho, uno que ganó el Oscar, el de los cascos blancos en Siria. Ah, mira, sí. Sí, esta sí es verdad. Bueno, siguiente, Zero Dark Thirty, La noche más oscura, que bueno, es de Catherine Bigelow, que es siempre la definen como exmujer de Cameron, pero qué feo. pero estuvieron casados como 2 años. Pero da igual, O sea, es feo referirse a alguien como la exmujer de... Es que se montó, cuando ganó de Hard Locker el Oscar, que también va de un tío desactivando minas en la guerra de Irak, competía con Avatar. Entonces decía, pero ya te digo, es que estuvieron casados 2 años. O sea, es que es una directora que ha hecho buenas pelis y que, bueno, es que está muy... efímera, ¿eh? Sí, además, bueno, pues 2 años, pues no sé. O sea, es que no creo que se lo defina como persona esta mujer, ¿no? Pero bueno, y esta película es la de toda la operación para encontrar a Bin Laden. Entonces se junta creo también... que la he visto. ¿Te gustó? Sí. Es, bueno, todos los debates morales que hay en la lucha antiterrorista, de cómo preguntar a los terroristas amablemente si te dan información o no. Y también todo el debate que hay de entro en un país que es un país legítimo con sus fronteras y sus cosas, y yo pues decido mandar a mis tropas, colarlas ahí y hacer un poco lo que me da la gana, salir. Luego el tema de las probabilidades de que esté o no esté, del Sí. riesgo diplomático. Es que no estaba tan claro, yo De esto no lo del tema sabía. de los civiles también, de bueno, es que puede haber 10 bajas civiles, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Hay que tomar la decisión. Sí, sí. Entonces, implica, es película de acción, pero yo creo que implica también muchas decisiones de estas, bueno, porque en la geopolítica hay moral también implicada, ¿no? A veces. y ya te digo, se llevó también, creo que se llevó un Oscar también, algún premio, porque bueno, lo de los Oscar también es geopolítica, eso también, Sí, eso ¿no? son peleas ahí. Y la película está francamente bien. Y luego también, ¿qué haces si tienes que no era tan seguro encontrarle? Lo encuentran. ¿Qué haces también cuando tienes el cadáver? Claro. Vas a crear un lugar de culto, ¿no? Entonces Lo tiraron al mar. Lo tiraron al mar, sí, este sí. señor. Sí, pero bueno, esto Merkel hizo lo mismo con con Rudolf Hess, con la tumba de Rudolf Hess. Merkel, como era ella, no dijo nada, pero decidió mandar ahí una pala excavadora, sacaron el cuerpo de Rudolf Hess, lo incineraron y lo tiraron al mar, y dijo, aquí las chorradas nazis se han acabado. Y... ¿Cómo era Merkel, Sí, sí, o sea, no, sin decir nada, con su tono tal. Y también tiró al mar las cenizas, porque resulta que tenían ahí una turba de gente adorando también. Entonces, claro, también es un debate, porque dices, vale, ok, es una persona que ha hecho lo que ha hecho, pero también requiere sepultura, no sé, entonces también ahí está el debate, La ¿no? echan de menos, yo creo, en Alemania, Merkel. Yo creo que sí. Después de la experiencia de Scholz. Bueno, a ver qué tal ahora el nuevo. Ya, yo tengo un amigo alemán que decía yo voto a gente guapa. Y decía... Y a Merkel, porque decía, y Merkel justo- de todos los candidatos, y yo, bueno, pues no sé. Decía, en España votaría a Pedro Sánchez. Pero sí, la echan de menos. Es que, en fin, lo de Alemania también está un polvorín ahí también, a ver qué pasa. Siguiente, muy rápido. Esta Venga. es El Señor de la Guerra, con muy buena. Nicolas Cage. Básicamente, como el tráfico de armas también puede cambiar conflictos. O de repente, pues gente que creías no armada, de repente tiene muchas armas. Dices, ¿qué ha pasado aquí, no? O como las sacas de un lado, las mueves por otro, aprovechándote de las leyes, de los contactos. Para ser una peli de Nicolas Cage, que Nicolas Cage sabemos que es... esto es una moneda que tiras, puede ser una peli buena, regular, horrible o muy buena. En este caso es muy buena. Interpretación muy exagerada, como siempre, como hace él. Pero la película está muy bien, está francamente bien. Vale. Muy ambientada en África, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, tiene también Diamantes de Sangre, si te mola Sí. el tema de África también Yo está siempre muy las bien. confundo estas dos, de hecho. Pues son como parecidas, ¿no? Bueno, unos trafican armas y otros Otro tema. diamantes. Sí, igual está muy bien y muy buena banda sonora además de la de Diamantes de Sangre. Vale. Y la última es Zona de Riesgo, que dirás, ¿de qué está hablando este tío? Zona de Riesgo es una película coreana. Coreana, de Corea del Sur, De entiendo. Corea del Sur, exacto. No se llevó ningún Oscar, pero tiene muy buena crítica y es considerada una de las películas favoritas de Tarantino. Que Ah, para mí eso es como tener un Oscar. O ya. sea, si siempre que te preguntan por películas, Tarantino te dice, ¿esta? Ojo. Está bien. Este señor algo sabe. Sí. Es de Park Chan-wook, que te sonará. ¿Has visto Qué Old buena, Boy? Malditos Bastardos, Ahora que Ah, hablas de Malditos Tarantino. Bastardos, sí. Y... A mí me parece... Aunque a mí me gusta mucho Django. Django está muy bien también. Django es sí. increíble.
Sí, tiene diálogos también. Igual Django tiene demasiados finales, es como crees que se va a acabar y vuelve Pero a ser... a mí esas Sí. rarezas que le mete, bueno, ejemplo, Sí. es que no quiero desvelar el final de Malditos Bastardos, pero el final de Sí, Malditos Bastardos, Bastardos sí. yo vine Sí. aquí por esto. Sí, a mí me gustó mucho, Malditos Bastardos. Tiene ahí también sus cositas así un poco exageradas, pero bueno, está muy bien, ¿eh? Y luego encima también tiene sus El inspiraciones. papelón del oficial. Bueno, Landa, sí, el oficial Landa es impresionante. Ya solo la escena del principio, cuando está buscando debajo del suelo y demás. Qué descubrimiento ese Y actor. la de cuando les les interroga o habla con ellos para saber si son italianos o no. Sí, bueno, esa esa escena es escena. increíble. Pero yo me imagino también Tarantino diciendo, necesito un actor bueno que sepa hablar alemán, español, inglés, complicado, francés e italiano. Y te aparece este tío que además es buenísimo. O sea, el Christopher... ¿Es Christopher algo Waltz? ¿Es? O no Ni sé. idea. Pero bueno, buenísima. Pues esta película coreana, Vale, volvemos a, ¿cómo se llamaba? Zona de riesgo. Zona de Riesgo. De Park Chan-wook, que es el de Old Boy, no es una película mítica coreana, con muchos actores famosos por las telenovelas. Tú la telenovela coreana No, por lo que la sea, no trabajas, me dio ¿no? allí. Allí había mucho reality de gente que baila Ya, bueno, el K-pop supongo que a tope. está... Pero más que el K-pop, que sí, No. había también realities de bandas de K-pop. Ah, Pero sobre todo lo que había era eso, era de baile así rollo urbano chulo. Había como muchísima cultura de eso. De hecho, la mejor academia del mundo, que se llama One Million, creo que se llama, ujú. está ahí en Seúl. Pues mira, no lo sabía, no sabía. No sí que sé que han cogido actores de telenovelas y también de los Juegos del Calamar también, que está ahora Vale. petándolo mucho. ¿Viste Pero la bueno. segunda temporada? Sí, Tú guay, ¿eh? Me sí. gustó. Un poco más de lo mismo, pero era lo que quería, así que Sí, ya está. y va a haber tercera, de hecho. Sí, sí, Sí por que, mí, genial. bueno, Netflix con esto Sí, se no, funciona. sí, pues- claro. Y la película es ¿qué pasa si en la zona de exclusión, en medio, de repente hay un asesinato? Si dos soldados, un surcoreano mata a un norcoreano, en la zona de exclusión, ¿qué pasa? Claro. Entonces traen a un agente neutral, que es una coreana que vive en Suiza, pero trabaja para organismos internacionales y tiene que investigar cómo gente que está ahí trabajando todos los días pueden hacerse amigos también. Los guardias norcoreanos con los surcoreanos pueden hacerse amigos, pero luego vienen jefes que eso les parece mal porque no es patriótico ser colega de esto, y puede también que todo acabe muy mal, puede haber asesinatos y todo eso, mientras yo esto no lo sabía hasta que vi la película, que es una zona turística también. ¿Sabes? ¿Te acuerdas la escena esta de Trump cruzando justo? Sí, la zona desmilitarizada. Lo que pasa es ¿Eso que se puede visitar? para ir a la zona desmilitarizada no puedes ir por tu cuenta. Tienes que desde Seúl pillar un tour de estos ya cerrado Ajá. y entonces vas con con el tour y te llevan a los 4 puntos que tienen de observación y te vuelves. Tienes que ir como a las 5 de la mañana y es como todo el día de tal, y luego ya te vuelves y tal. Pero no puedes ir tú por tu cuenta en tu coche a visitarla. Pero bueno, sí, es una cosa curiosa. ¿Es de Pyongyang? ¿Puede? Desde Desde ahí. Pyongyang, No hay ni idea, ¿no? Bueno, no sé. Pero ya, Por tío. lo que sea, nunca he cruzado el paralelo 38. Y entonces, bueno, la película está muy bien porque te enfrenta a ese conflicto, a esa... Y bueno, y también pues es una crítica, obviamente, a un conflicto que no debiera existir, este tipo de cosas. Pero claro, ¿qué pasa si en zonas neutrales hay asesinatos? ¿No? Claro. ¿Qué pasa si en la Antártida... Bueno, ¿sabes que esto ha habido... es un jaleo jurídico esto también, ¿no? Porque ha habido crímenes también en la Antártida, que son zonas supuestamente neutrales. ¿Y qué haces ahí? Hubo un caso de un tío que apuñaló a otro porque le hizo spoiler de su novela. No es coña, en la Antártida. Y que también, que hijo puta, le hizo spoiler. O sea, Ya, es que se lo merece, la verdad. Es que, sí. ¿Cómo legislas esto? ¿Sabes? Ya. ¿Quién es el criminal, no? Entonces, también te abre todas esas puertas jurídicas que son interesantes, y luego el lado humano de eso, de, bueno, pues dos personas que están condenadas a mirarse a la cara todo el rato y son de países diferentes, pues se acabarán hablando, digo yo. Esto es como lo de... ¿Y si hay crímenes en aguas internacionales? Que al final depende todo de la bandera de tu barco o de si nace un niño en el aire. Sería la nacionalidad del avión, ¿no? Entiendo. No es creo que si nace en el aire es como de dónde sale el avión o... La verdad que no me acuerdo. No, Ya. no voy a mentir. Claro, pero estas cosas... Pero sí, que hay muchas estas cosas ahí que no se pasan. sabe.
Sí, es un debate porque, mira, también como persona con dos nacionalidades, y esto cualquiera que tiene dos nacionalidades ha pasado por esta experiencia, te dicen, a ver, pero ¿tú dónde has nacido? Claro. Pero eso no es lo único que determina porque hay países donde si naces ahí tienes la nacionalidad, pero hay otros que no. ¿Y qué pasa si naces en, pues eso, en un avión, Es verdad. Entonces, bueno. Yo creo que tengo derecho, si no recuerdo mal, a la nacionalidad mexicana. Anda, Porque mi padre nació en México. Él era de origen español porque sus padres eran españoles, pero nació en México porque mi abuelo emigró porque uno de sus hermanos le tocaba ir a la guerra de África, no quería y se fueron a México. Hicieron allí como lo típico de montar un negocio. Y yo creo que tendría derecho. Pero mantuvo los papeles en regla y todo esto. Sí, sí. De hecho, mi hermana nació en México. Mi hermana, ¿Tu hermana directamente nació allí, sí. Pues entonces seguramente sí pueda, sí. Estoy casi seguro. De hecho, no sé si mi hermana la tiene, de hecho. Creo que sí. Voy a sacar la nacionalidad a mi hija, en la francesa, y al hijo también le vamos a sacar la nacionalidad, pero mi pareja dice que ni de coña es francesa y que ella pasa por encima de su cadáver. Dice que ni de coña. Que dice, no, yo español, a mí no. A ver, lo mejor de tener dos nacionalidades, sin duda, es poder ir en los Juegos Olímpicos con dos países. Sí, puedes hacer No hay este tipo de nada cosas. Es mucho más fácil competir, desde luego, puedes elegir mucho más fácil. Y sobre todo si son deportes ya minoritarios, en cosas de invierno, es muchísimo más fácil. Y luego también el tema de los visados para trabajar. O sea, si eres francés, para trabajar en Canadá o Nueva Zelanda tienes visados mucho más fácil que Y eso que en Australia. España lo tenemos. O sea, nuestro pasaporte es de los mejores del mundo. Sí. Yo los comparé y en realidad con el europeo es prácticamente igual. Sí. Pero es verdad que hay tratados de trabajo en Australia y demás que te dicen españoles, pues hay 150. Y es un poco como cuando compras las entradas de Bruce Springsteen, que empiezas a clicar y el primero que se lo lleve se ha llevado el visado. Y en Francia no es automático. Entonces, bueno, para estas cositas, pero en realidad es prácticamente igual. Vale, pues genial. ¿Queda alguna película en el...? Ya está. Y que la gente comente qué películas recomienda y qué películas les gustan. Eso es importante, de esto, porque siempre se sacan buenas ideas. Hijo, que en realidad es eso, ¿no? El cine es una herramienta maravillosa para conocer la historia. Todo el mundo sabe que la gente aprende de historia en el cine y en el Age of Empires. Exacto, ¿no? Ahí también. Si eso no es geopolítica... Yo fue como me aficioné a la historia realmente, con el Age of Empires y los... ¿Te acuerdas que cuando empezabas una campaña te contaban un poco la historia de la campaña y todo eso? Y yo me acuerdo que tendría 12 años igual o así. Sí, claro. Así empecé a con aprender Juana la historia. de Arco, la primera campaña. Ahí convirtiendo catapultas al cristianismo, ¿no? Como dice el meme. Sí, no, claro. Pues la espada de la Ir necesita sangre, decía. Me acuerdo. Te quedas con las frases. Sí. No, pero es verdad. Son una herramienta muy poderosa para aprender. Luego nunca es exacto, pero joder, al menos te despierta la curiosidad, ¿sabes? Pues a lo mejor la gente dice que a los chavales de ahora el conflicto de los Balcanes les resulta como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Y es normal, por otra parte. Pues a lo mejor esto les despierta curiosidad para aprender sobre eso. Vale, un par de preguntas así rápidas. Me has dicho tu siglo favorito. 13. Vale, un personaje que te llame mucho la atención, así histórico. A mí me gusta los que... un poco lo punky, ¿sabes? Los que hacen las cosas que nadie... Es que son personajes... ¿Sabes lo que me gusta a mí? Las historias dentro de la historia. Son personajes pequeños. Pues por ejemplo, pues hubo una mujer negra que en la Guerra Civil estadounidense montó toda una red de salvar gente. Y ella iba y venía por túneles, por todo el país. Lo que pasa es que me he olvidado el nombre, pero hice el vídeo hace poco. La mayor pirata de la historia es una mujer china también, ¿no? Entonces, son personajes de estos que no son... NPCs un poco. Claro, serían NPC en un videojuego, no son Alejandro, ¿sabes? No son Churchill, pero a mí me gustan eso, los pequeños, y me gusta Daoiz y Velarde, ¿sabes? Los que ahora son los leones del Congreso, pero que en el momento pues decidieron alzarse contra los franceses y proteger al pueblo. A mí esos son los que me gustan. Vale, y uno que dices tú, buah, este mejor no habría nacido. Hay muchos. Hay muchos. Lleno la historia. Pero uno así que te digas, tú a este le tengo especial tirria, aunque no sea el más asesino y el más... Uno que te caiga especialmente mal. Ostras, esto es una pregunta... Claro, es que estas respuestas das una y luego a la semana que viene debería decir esta. A ver, a mí me sale... ¿Quién inventó el reggaetón? Daddy Yankee. Bueno, mira, al que le guste el reggaetón,
esto no es broma, hay un documental producido por Daddy Yankee que te cuenta toda la historia, cómo fue surgiendo en los barrios de Puerto Rico, cómo trajeron referencias de otros países de República Dominicana, luego se lo llevaron a Colombia, en Colombia le dieron una vuelta. O sea, es bastante interesante. Sí, como no teniendo nada, al menos tenemos música con la que bailar. Todo ese elemento punky en realidad mola mucho. O sea, de cómo algo que sale de un barrio acaba subvirtiendo todo. El reggaetón nace un poco como protesta de los barrios, luego hay mucha represión contra el reggaetón por parte del gobierno puertorriqueño. O sea, claro. Ojito, no... Claro, toda esa parte en realidad mola mucho, porque pasó con el rap, pasó con el blues, pasó con el metal, o sea, ese elemento punky mola mucho. Pero no, o sea, así personajes históricos... ¿Alguno que haya tomado una decisión de meter un país en una guerra innecesaria, a lo mejor? A ver, yo, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo del que más loco me parece que ha estado en su historia. O sea, en la historia que digo de este tío es que no había uno más loco que llegase al poder. Es Pol Pot, en Camboya. Mira, ese sí te lo puedes ahorrar. Claro. Camboya. ¿Llevas gafas? Fuera, vaya. Sí. No, eres intelectual. Llevabas. Claro, exacto. Sí, no, pues sí, hombre. Aparte que siempre dices que si matas a Hitler, lo típico, cambiarías toda la historia por completo y qué variaciones puede salir. El efecto mariposa, ¿no? ¿Qué variaciones pueden salir de aquí? Yo creo que matas a Pol Pot y tampoco habría efecto mariposa muy loco, ¿sabes? Simplemente habría más gente en Camboya y ya está, ¿no? Sí, no, ese sería un buen ejemplo. Hombre, probablemente por humanidad, en vez de cargarme al director que no me guste, pues probablemente debería elegir alguno de estos. Venga, otra pregunta así rápida. ¿Tu bandera favorita? Me gustan las que se salen del... No me gustan las rectangulares. Es muy típico, muy típico. Igual que me gusta el himno de España porque no tiene letra y la gente es como, ¿Qué esto? ¿Sabes? Nepal igual. Nepal es muy rara. La de Suiza es cuadrada. Es verdad. Vaticano es cuadrada. Vaticano está muy bien, sí. Entonces, las que deciden hacer algo... Sri Lanka, que es extremadamente rectangular. Ah, bueno, es verdad que eso es como... que sí. ¿Cuál es esta? Es Paraguay, la que es el verso y el reverso son como... Son dos diferentes. Son diferentes. Sí. Estas cosas que se salen de lo normal, o la que tiene una K-47 directamente. Mozambique, si no tiene directamente. Dijeron, venga. Pues sí. Tú sabes, perdón, es que yo se me pongo a hablar, el concurso que hicieron para cambiar las banderas en Nueva Zelanda. No. Esto es buenísimo, esto es historia de internet. Me Nueva Zelanda quería cambiar de bandera porque aún tiene la Union Jack. Sí. Y propusieron un referéndum, que está ahí bien, pero la mejor ocurrencia que tuvieron era subid vuestros modelos a esta web. Es que igual esto lo hemos contado en la pecera de memoria, ahora que lo pienso. Subid los modelos a la web y la gente va votando. Claro, un ejemplo de votación en internet, que la gente puede votar lo que quiera. Entonces, troleadas, eran kiwis echando rayos láser por los ojos. Bueno, eran todo locuras. Entonces, a mí me gustaría un país que hiciese algo así ya directamente, completamente loco. Vinculante. Y pregunta también a ti, que te dejo, ¿se puede sponsorizar una bandera? Igual que se hizo en Madrid, para quien no lo sepa, la Puerta del Sol durante unos años no fue la Puerta del Sol, fue Vodafone Sol. Es verdad. ¿Tú podrías decir, vamos a ser Microsoft España? Por poder. Y que Microsoft pague... Con el logo en la bandera. Y ponemos el logo, escudo, ponemos el escudo. Y que sea mogollón de dinero, o sea, que entre dinero a expuertas y que la gente diga, vale, ok, tenemos una bandera que es patrocinada, pero joder, la de dinero que entra. Esto podría ser, mira, aquí una idea de financiación, aquí lo dejo. Pedro Sánchez, toma nota. Ahí lo dejo, sí. Toma nota, vale. Una civilización que te guste mucho, que te llame muchísimo la atención. Civilización, como dice... Non servium. Una canción... Es que tú eres muy de escuchar música muy alternativa, es que tú engañas mucho. Europeo, no voy a pensar mucho. Yo soy de aquí. No, pero digo, civilización histórica. Sí. No, más bien así una que te guste mucho. Yo qué sé. ¿Cuál me pillaría en el Age of Empires, eso, no? Por ejemplo, sí. A ver, ¿valen los vikingos? Sabía que ibas a decir los vikingos. Claro, es que sabes que es mi rollo. Pues sí, joder, metalero, vivo en Suecia. Digo, a ver si me dice los normandos, por ejemplo. Pero... Bueno, normandos porque son vikingos de Francia. Claro, son vikingos de Francia, que están ahí, vale, pues normandos. Los normandos Sí, claro, Norman, hombre del norte, y franceses que... normandes. De ahí viene Normandía, sí.
Y mezclado un poco con los ingleses, porque también es un hito fundacional de Inglaterra, la historia vikinga. Sí, los normandos, me gusta. Me identifico con mi familia y con de dónde me he ido. Sí, está bien. Los normandos, vale. Y hemos recomendado música y películas, un libro. Aparte libro. de Cultura Geek, que lo tengo Que por está ahí. por aquí. Y el nuevo que va a Mira, salir. sácalo. Sí, bueno, Esto es un libro que no se regala, se tira a la cara. Cuando alguien no entienda de dónde viene toda la cultura de internet ahora, los podcasts y todo el rollo, pues básicamente este Cultura libro. Geek, que está muy escrito bien. por el señor Miguel Delis, Sí. y que ha presidido la pecera durante mucho tiempo. Y ahora vas a sacar otro, ¿no? Voy a sacar otro que es de... es que no sé si se puede... Bueno, yo lo digo ya está, porque como esto no sé cuándo se emite, es de toda la historia que se puede aprender a través de canciones de rock y de metal, cuyo prólogo lo ha hecho Víctor García de Warcry. Oh, Víctor García. De Warcry, y Qué el guay. ilustrador es quien hace algunos diseños, portadas y todo el marketing de Halloween. Y es todo de edición de coleccionista, qué con pasada, un ¿no? mogollón de ilustraciones y muchas canciones, mucha historia, y se llama El poder del metal. Qué pasada, Así qué bueno. Qué ahí, bueno. ahí Pues va a nada, estar y sale para ¿cuándo San sale? Jordi. Para San ¿Para Jordi, San Jordi? el 23 de abril. Pues nada, tomen nota, amigos de la pecera de Memorias y amigos de Miguel Delis. Y ya la última pregunta, que es la más polémica de todo el podcast, o de la entrevista, como lo quieras llamar. ¿Mago de Oz, sí o no? Sí, por supuesto. Que le guste, estupendo, y ya está. Yo te digo, me parece el grupo de metal español que más lejos ha llegado, sin ninguna duda. De largo, Sin sí, ninguna sí. duda. Y afirmando esto, llevan 15 años sin hacer nada que me interese. Pero a quien le guste. Y si la música está... O sea, es pasión, tío. Ya no quedan, y ya está. Si te quedan hace dos, feliz, ¿no? escúchalo. Del Mago de Oz original. Queda Es como el barco de Teseo, ¿no? Chus y Moja, y Y Moja. el violinista. Pero voy a hacer una defensa de esto. ¿Sí? Esto que se permite en otras bandas internacionales, porque hay cantidad de bandas que sigue solo un miembro, de Megadeth, Ujú. por lo que sea en España lo llevamos muy mal. Y para bien o para mal, funciona como una empresa, un grupo. Y más, un grupo del tamaño de Mago de Oz. Ya está, funciona como una empresa. Sí. Y lo tienes que registrar como una empresa y funciona así. Y entonces tienes que contratar gente o no. Y esto a nivel internacional es lo normal, y por lo que sea, en España no Ya, se es verdad. ve, no se Pero ve bien. se enfadan mucho entre ellos, ¿no? Creo que... Bueno, o sea, sí, la gente sale de ahí también. enfadada. Sí, también tiene que ser un ambiente un poco... Esto es como Apple en los 90, ¿sabes? Con el jefe. Claro. Pero bueno, ya te digo, hay que respetar incluso Eso lo del reggaetón, que he hecho la broma. Si es Importante. algo que te emociona y te gusta y te hace tu vida mejor, pues tío, escúchalo y ya está. Yo Claro. no, y ya está. Sí. Pues ahí queda eso, este mensaje a la concordia musical. Total. Que no es otra cosa lo que ha hecho este alegato de Miguel Delis. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí No, gracias a ti, de verdad. con nosotros en la Pecera de Memorias. Esto saldrá pues en Semana Santa, seguramente. Perfecto. Es cuando no tenemos programa y necesitamos ahí El hueco, pues perfecto. meterle un poco. Que para entonces ya estará muy cerquita el libro. Sí. Así que Pues bueno, bueno, espero que os guste y que disfrutéis y veáis las películas y que comentéis. Eso es, pues nada, a la gente memoriónica, ya sabéis, podéis comentar ideas de películas, libros, música, lo que queráis en los comentarios, a ver si todos aprendemos un poco de todos. Y podéis encontrar a Miguel Delis en el canal que se llama Miguel Delis, Lis con Y. Y ahí está para hacer las delicias del respetable, explicando historia a través de películas, canciones, juegos. Es espectacular. Bueno, muchísimas gracias a todos y volveremos con más contenido seguro muy pronto. Hasta la próxima.